Bueno, entonces acá lo que vamos a realizar son los filtros ya dentro de la clase anterior, ¿vale? Bueno, entonces acá, como ustedes pueden observar, este es el mismo modelo que hemos ya trabajado la anterior clase. Dentro del navegador de proyecto habíamos generado, como les indico, ¿sí? Habíamos trabajado ya dos tablas, ¿no? En el navegador de proyectos, ustedes van a tener ya en el grupo de tablas de planificación de cantidades, lo que es la parte del cómputo de materiales que habíamos creado y también la tabla de planificación de cantidades de zapatas, ¿listo? Entonces ahí se van a ir acumulando todas las tablas de planificación que nosotros vayamos sacando de cada elemento estructural de nuestro modelo, ¿listo? Entonces vamos a ir bien. Entonces vamos a darle doble clic acá en cómputo de materiales, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ya en la anterior clase, como les indicaba, hemos visto cómo generar todas estas tablas, ¿no? Y ahora vamos a ver una parte muy importante, ¿no? Lo que es la aplicación de filtros. ¿A qué se refiere con aplicaciones de filtro dentro del mismo programa? ¿Sí? Es decir, que cuando yo tenga ciertos elementos que se hayan cuantificado, tanto como cómputo de material o como tabla de planificación de cantidades, pues podemos realizar unos filtros, es decir, que dentro de mi tabla de planificación que he generado dentro del programa Revit, es decir, toda esta tabla de planificación, yo no requiero, por ejemplo, que me lance el volumen de todos los elementos modelados, sino que simplemente específicamente para los muros, por ejemplo, de espesor de 15 centímetros y nada que ver, por ejemplo, acá, los elementos de cimiento que yo tengo acá están también cuantificando. Pero en algún momento nos vamos a necesitar que esa tabla de planificación simplemente sea para los elementos de muro, de hormigón armado, pongamos, ¿no? Y no así de los elementos de cimiento. Entonces nada que ver estos elementos de cimiento dentro de mi tabla de planificación. Por lo tanto, para ello, si no requiero todos estos elementos dentro de mi tabla de planificación o dentro de mi cómputo de materiales, entonces aplicamos filtros, ¿listo? Para quitar dentro de mis elementos. Ahora, ¿cómo se aplican estos filtros? Se aplican de acuerdo a operadores lógicos, ¿sí? Que de acuerdo vayamos a realizar de acuerdo a un cierto parámetro, ¿listo? Es decir, por ejemplo, ¿no? Los elementos que estén pintados de color verde, ¿sí? Quizás vayan a tener un parámetro de muros de, por ejemplo, muros arquitectónicos, digamos, ¿no? Arquitectónicos, ¿listo? Otros van a ser las de color azul, por ejemplo, van a ser muros prefabricados, por ejemplo, ¿no? Muros prefabricados. ¿Listo? Prefabricados. ¿Listo? Ahí está. Y también los muros de color naranja, muros de ladrillo, supongamos. ¿Listo? Muro de ladrillo. Vale. Entonces tenemos todos esos tres tipos, ¿no? Entonces lo que yo requiero es que simplemente me saca como cómputo los muros arquitectónicos, es decir, que tienen acabados y todo eso. Entonces, para ello, voy a buscar un parámetro que me pueda ayudar a buscar un filtro. ¿Listo? Es decir, que tenemos que tener muy en cuenta mediante qué parámetro nos puede llevar a eso. ¿Sí? Uno puede ser el nombre de tipo, otro puede ser, digamos, otro parámetro que pueda darnos esa información, que pueda distinguir la información entre el muro arquitectónico, los muros prefabricados y los muros de ladrillo. ¿Listo? Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué dato nos puede llevar a ese filtro y que simplemente dentro de mi tabla de planificación pueda visualizar esos elementos como cuantificaciones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy metiendo al embudito, ¿no? Sí, al embudito, qué elementos pueden estar dentro de mi tabla de planificación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aplicamos? Entonces acá voy a pasarme a la paleta de propiedades. Dentro de la paleta de propiedades voy a irme acá, dentro de filtro. En filtro voy a darle clic acá en el botón de editar. ¿Listo? Damos clic y dentro de esta ventana nosotros podemos observar que tenemos primero todas estas fichas, ¿no? Habilitadas. Campo, filtro, clasificación y agrupación, formato y apariencia. Es decir, que tenemos, es decir, que tenemos todas las vistas, ¿sí? Es decir, que tenemos en la misma ventana en la cual hemos creado los campos, hemos introducido los campos para crear nuestra tabla de planificación. Es decir, si yo me paso a lo que es la ficha de campos, entonces seguramente voy a tener la misma vista que anteriormente habíamos
encontrado al momento de crear nuestra tabla de planificación. Lo mismo pasa con filtro, ¿no? Entonces, es decir, que todo lo que ustedes tienen acá en el grupo de otros en la paleta de propiedades, se ingresa rápidamente dándole clic en editar a estas pestañas, ¿listo? A estas pestañas. Esta es la de campos, esta es la de filtro, esta es de clasificación y agrupación, también la de formato y también la de apariencia. ¿Listo? Es la misma ventana de todo este grupo, ¿vale? Eso. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Entonces, acá, como les indicaba, ¿no? Dentro de la ficha de filtro, vamos a realizar un filtro respectivo dentro de nuestra tabla de planificación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, acá primero, en el primer selector de opciones, tenemos los parámetros en los cuales nosotros podemos filtrar, ¿listo? Uno podría ser a partir de una familia de tipo, a partir del tipo, a partir de los comentarios, longitud, volumen, material, volumen y nombre de área. ¿Listo? Es decir, que todos estos parámetros que tengo acá están dentro de mi tabla de planificación. Yo no puedo hacer el filtro respectivo si no tengo estos parámetros dentro de mi tabla de planificación. ¿Listo? Por más, entonces tiene que estar sí o sí los parámetros dentro de mi tabla de planificación, ¿sí? Entonces, si es que ustedes requieren utilizar otro parámetro, entonces necesariamente es que tienen que introducirlo dentro de su tabla de planificación para realizar de acuerdo a ese parámetro el filtro respectivo. ¿Listo? Ahora, como manera de ejemplo, lo que vamos a hacer es realizar a partir de la familia y tipo, ¿sí? Lo que es la parte de los elementos. Supongamos, ¿no? Supongamos que simplemente yo quiero visualizar los cimientos, ¿listo? Los cimientos. Yo requiero que dentro de mi tabla de planificación vamos a sacar el volumen de los cimientos, ¿listo? Entonces no requiero nada de lo que está acá. Los de espesor de 15 centímetros, acá tengo de 25, nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, bien, ¿cuál de los tres parámetros? Miren ustedes, de todos los parámetros que tienen acá, ¿sí? O de todas las columnas que yo tengo acá dentro de mi tabla de planificación, pueden ser válidos para poder... Analizando cada columna, miren ustedes que acá, tanto las dos primeras columnas me van a llevar a ese filtro, ¿verdad? Esa información, esta información de nombre, que distingue de los demás, ¿no? De los demás. Entonces, esas dos columnas se pueden ayudar. El de comentarios, quizás llenando una cierta información, podría ir y ahí utilizar también este otro parámetro, ¿no? Llenando la información respectiva. En longitud ya no podía hacer lo mismo, ¿no? Ya no podía hacer lo mismo. Por la situación de que miren ustedes que acá yo tengo diferentes dimensiones, diferentes datos que pueden ser en algún momento diferentes, ¿no? Entonces puedo descartar quizás volumen para no hacerme mucho rollo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con volumen, ¿sí? Entonces, no puede ser, porque en algún momento puedo tener distintos volúmenes y eso no puede ser un gran factor que yo pueda en algún momento filtrar, ¿no? Y así también tenga en este caso, tenga menor validez en cuanto a ese filtro, ¿no? Entonces, un filtro no tiene que cambiarse, ¿no? De acuerdo al parámetro que ustedes requieren, ¿no? Entonces, para ello voy a indicar acá, en filtro, utilizo lo que es la parte de la familia y tipo, ¿vale? Ahí está. Y ahora sí recién se habilitan las demás listas de opciones que yo tengo acá. ¿Listo? El primero sería el operador lógico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser ese operador lógico? Es decir, si yo despliego acá, yo tengo todos esos operadores lógicos para utilizar y realizar el filtro respectivo de acuerdo al parámetro que he elegido anteriormente. ¿Listo? El primero que indica es igual a, es decir, que si yo elijo la primera opción y ya en la siguiente lista de opciones elijo un cierto dato que me puede ayudar a filtrar, es decir, si yo acá selecciono un dato, entonces todos los parámetros que estén, perdón, todos los elementos que estén con ese mismo dato, pues van a estar dentro de mi tabla de planificación y las demás las va a ocultar. ¿Listo? Es decir, que las va a quitar dentro de mi tabla de planificación. ¿Listo? Entonces lo mismo sucede en no es igual, sería lo contrario. Es decir, si yo selecciono acá un tipo de dato que no sea igual, entonces de esos datos son los que no me vamos, son los que me va a mostrar
dentro de mi tabla de planificación, ¿listo? Que no son iguales. Entonces también puedo utilizar la opción de contiene. ¿Qué significa con contiene? Pues sería lo que es la opción de si el elemento contiene un cierto dato, ¿listo? Un cierto dato que podría ser referente a lo que nosotros vayamos a escribir dentro de esta lista, ¿listo? Puede contener quizás un elemento, un cierto nombre que en algún momento podríamos distinguirlo con otro parámetro, ¿listo? O tal vez, digamos, entre varios tipos, es decir, que acá puedo tener varios elementos de cimiento, pero de diferente espesor, ¿no? Acá. Por ejemplo, el de familia, lo vemos así fácil, ¿listo? Es decir, que cuando yo utilizo, por ejemplo, contiene, sí puedo tener cimientos, pero acá simplemente tengo cimientos de espesor de 0,40. Pero cuando yo requiera todos los cimientos, así sean de diferente espesor, pero yo requiero que estén dentro de mi tabla de planificación, entonces ahí recién le puedo indicar que contiene dentro de su dato, sí, dentro de su dato, entonces contiene por lo menos cimiento, ¿no ve? Para todos va a tener el mismo dato de cimiento, pero simplemente el espesor va a cambiar. Entonces ahí dicen, le indico que contiene cimiento y lo demás ya. Entonces, dato que contenga, ¿sí? O el parámetro que contenga el dato, por lo menos escrito cimiento, esas son las que me va a colocar dentro de mi tabla de planificación. ¿Listo? Lo mismo indica acá, no contiene, entonces lo mismo, lo contrario, ¿no? Entonces, si yo requiero que no estén dentro de mi tabla de planificación los elementos que no contienen un cierto valor o una cierta palabra, entonces puedo quitarlos. O también puedo indicarle que empieza por, ¿no? Tal vez acá puedo indicarle como inicio, sí, una abreviación de LR, por ejemplo, ¿no? Y luego que venga cimiento. Entonces, directamente yo puedo indicarle que empieza por LR para distinguir entre otros elementos, ¿no? Y lo mismo indica con lo que no empieza por lo contrario, ¿no? Y termina por o no termina. Es decir, que las últimas palabras, las últimas letras que yo requiera que estén dentro de mi tabla de planificación, puedo indicarle quizás los espesores de 0,40. Entonces escribo tal y cual como está ahí, con paréntesis, punto y coma, tal como está indicado acá. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, puedo elegir cualquiera de esos operadores que me puedan ayudar a determinar nuestro, en este caso, nuestro filtro, ¿no? Entonces, lo que yo requiero, como les había indicado, simplemente quiero visualizar los elementos de cimiento, ¿no? Los de cimiento. Entonces, por lo tanto, acá voy a desplegar y voy a buscar. Acá está, ¿no? Muro básico, cimiento de espesor de 0,40. Selecciono y ahora sí le indico clic en aceptar. Esperamos un momento y quedaría. De esa forma rápida hemos creado un filtro a partir de un parámetro que me puede ayudar a seleccionar y a distinguir de los demás elementos para buscar un filtro respectivo y me pueda visualizar dentro de mi tabla de planificación. ¿Listo? Es así como funcionan los filtros dentro del programa Revit. ¿Vale? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? ¿Sí? Y esto ayuda bastante, como les digo, a distinguir, ¿no? A distinguir los elementos. ¿Vale? Entonces ahí en algún momento, pues siempre surgen esos datos, o perdón, esas dudas, cuando a veces me indican las vigas de fundación, eh, por ejemplo, a veces cuando entran dentro del nivel de fundaciones, las vigas de fundaciones, pues algunos los realizan con lo que es la parte de los elementos y van a ver en algunos lugares, pues los realizan con lo que es la parte de losa de cimentación, ¿sí? Bueno, cosa que está bien, cosa que está mal, ya dependiendo mucho del criterio, ¿no? Que vayan a colocar. Pero normalmente, pues también estarían dentro de la categoría de armazón estructural, es decir, con la herramienta de viga, igual las puedo ir creando. Entonces, pero ya ahí cuando empiezo a sacar ya cómputos métricos, porque no puede ser lo mismo el cómputo métrico, es decir, el ítem de una viga de fundación versus con una viga de piso, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Y en su análisis de precios unitarios, por supuesto que varía. No puedo en este caso combinar ambos elementos. A pesar que dentro del programa Revit lo modelamos con la misma herramienta, pero estos filtros me pueden ayudar a distinguir aquello, ¿no? Entonces, que dentro de mi tabla de planificación, simplemente utilizar un parámetro para poder distinguir entre esos dos elementos, ¿no?
Entonces ya en el otro colocaré viga de fundación en un parámetro como información y en el otro viga de piso, ¿no? O viga peraltada, y ya ustedes verán el dato que ustedes vean conveniente para distinguir entre esos dos elementos que están dentro de la categoría armazón estructural, ¿vale? Sí, eso es la manera de comentario también, que ustedes puedan ver también la aplicación, que ya luego vamos a aplicar correctamente lo que es la parte de filtro más específico en cada ítem y en cada tipo de elemento que vayamos a meter más adelante, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta quizás que tengan hasta ahí? Vale, entonces continuamos, ¿vale? Entonces, vemos también lo que es la parte ahora de las generalidades, perdón, la aplicación de clasificación y agrupación, ¿listo? ¿Qué es lo que realiza en este caso, la aplicación de clasificación y agrupación dentro del mismo programa y dentro de nuestras tablas de predicaciones? En algún momento nosotros vamos a requerir clasificar nuestros elementos computados, en este caso, distinguir, ¿no? A través de, y agrupar a través de ciertos elementos, como por decir, por ejemplo, los muros, ¿no? En general, estarían los muros, ¿sí? Pero dentro de mi tabla de planificación yo requiero que me distingan entre los elementos de muros. Puedo tener varios elementos de muros, ¿no? Como en algún momento, muros de ladrillo, muros con acabados, muros con, que en algún momento pueden ser muros de bloques de hormigón. Entonces, para distinguirlo entre esos elementos, a pesar que también estoy dentro de la misma categoría, pero requiero que me clasifique en función a ese tipo. Entonces, dentro de programas Revit puedo distinguir aquello. Puedo agrupar y clasificar y ordenar a la misma vez cada tipo, ¿listo? En forma ordenada, en tanto en ascendente o descendente, ¿listo? Entonces puedo distinguir entre elementos como acá, ustedes pueden observar, estos tres elementos están creados a través de la categoría de muros, ¿sí? Las mamparas. Entonces algunos quizás van a entrar, o los muros de vídeo, ¿sí? Pueden entrar los muros cortina, muy bien conocidos dentro de programas Revit, ¿listo? Los muros cortina. Entonces, estos muros cortina en algún momento pueden tener, ¿sí? Diferencias, ¿no? Como acá. Esta, por ejemplo, esto es un muro de cortina que tiene un solo panel en la parte vertical, ¿no? En el sentido vertical. Acá tengo otro muro, ¿sí? Otro muro cortina, pero ya con divisiones, con dos divisiones en el sentido vertical, ¿listo? Acá tengo vídeo y acá tengo vídeo, ¿no? Dos divisiones. Acá tengo otro muro cortina que también está dentro de la misma categoría, pero acá ya no tienen los bien llamados sus marcos, ¿no? Simplemente están creados a partir de los elementos de vídeo, ¿no? Entonces, acá, para distinguir entre estos tres elementos, porque yo requiero que me aparezcan, pues, supongamos que me aparezca dentro de mi tabla de planificación, los tres elementos, ¿no? Y no así filtrarlos. Es muy diferente filtrar con clasificar, ¿listo? Entonces, con filtrar, lo que hacíamos es quitar de mi tabla de planificación. Con clasificación y agrupación, simplemente ordeno los elementos o los datos que yo tenga dentro de mi tabla de planificación. Es decir, que voy clasificando con todos los datos que tengo dentro de mi tabla de planificación, voy ordenando, ¿no? Es decir, lo voy agrupando. Entonces, estos elementos me va a colocar en un grupo, estos son tres elementos, a ver acá con otro color, ¿sí? Acá. Entonces, esto con otro grupo, esto otro grupo, ¿sí? Va a estar ahí, y también este otro grupo, ¿no? Entonces, así lo voy clasificando y agrupando. Para que así me mantenga un orden y a la misma vez mi tabla de planificación tenga una buena dinámica, ¿no? Para que así cualquiera que vea, pues se vaya, en este caso, familiarizando rápido con mi tabla de planificación, ¿no? Que es eso lo que siempre queremos dentro de cualquier tabla que nosotros vayamos a generar. Una tabla bien ordenada va a ayudar a la dinámica del trabajo, ¿no? Porque esa tabla no simplemente la vamos a ver nosotros, van a ver muchas personas y más aún si estas tablas las vamos a llevar a un cierto plan, ¿listo? Entonces, para ello utilizamos clasificación y agrupación. Entonces, ¿cómo aplicamos dentro de programas Revit? Entonces, me paso a lo que es la parte de cómputos de materiales. En este caso, voy a pasarme a la tabla de planificación de cantidades que hemos creado de nuestras zapatas.
Y vamos a empezar a distinguir, ¿sí? Supongamos, yo voy a empezar a agrupar, miren ustedes que hemos sacado de las zapatas, y tengo distintas zapatas, ¿no? Acá está la zapata Z1, Z2, Z3, acá están las zapatas, en este caso las zapatas combinadas, y acá también tenemos los demás elementos, ¿listo? Miren que acá está desordenado, ¿listo? Acá está, miren, desordenado. Acá en esta parte yo tengo la zapata Z1, y también acá tengo la zapata Z1. Pero yo requiero que las dos se fusionen y en un solo, en la parte superior me coloquen primero la zapata Z1, luego la zapata Z2, así de manera ordenadita, ¿no? Porque acá miren ustedes, eso todavía no es, está un poquito mal, ¿no? No ayuda un poco a la dinámica, que es lo que yo requiero. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, me paso a la paleta de propiedades. Dentro de la paleta de propiedades voy a indicarle clasificación y agrupación. ¿Listo? Vas a darle clic en editar. Y vamos a buscar, mediante, acá lo que me indica, y lo primero que tenemos que darle en esta ventana, es que dentro de este apartado de clasificar y agrupar por, me indica acá tengo un selector. Y acá tengo precisamente todos los parámetros que están habilitados para clasificar. ¿Listo? Miren ustedes que acá tengo descripción, ¿sí? A pesar que tenemos, acá tengo descripción, ¿sí? Todos los parámetros, ¿no? Descripción, elevación de parte inferior, el tipo y seguramente debemos tener el volumen, ¿no? Sí, que ya debe estar dentro de mi tabla de planificación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que voy a es en indicarle es a través del tipo, ¿no? Entonces, vamos a darle desplegar acá y vamos a colocar tipo, ¿listo? Ahora en las siguientes opciones acá, entonces acá me está indicando si lo va a ordenar de forma ascendente o descendente, ¿listo? Es decir, que primero lo que cualquier programa hace, el Word, el Excel, todo eso, cuando nosotros le damos ordenar todo aquello, en forma ascendente, siempre maneja el orden de numeración antes que el orden alfabético, ¿no ven? Eso lo sabemos muy bien por todo el algoritmo que maneja Windows y lo que es la parte de los manejos de los programas, ¿no? Y también en forma descendente, ¿vale? Entonces, lo que yo requiero es manejarlo en forma ascendente, es decir, que me coloque primero los elementos de uno hasta el último número, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a colocarle ahí en forma ascendente, a menos que ustedes quisieran en forma descendente. Ahí ya dependiendo mucho de ustedes. Es decir, lo que va a ordenar dentro de mi tabla de planificación, primero va a ordenar los Z1s, ¿sí? Z1 va a primero colocar, luego el Z2, ¿sí? Así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente, ¿vale? Entonces, empezamos a introducir. Entonces, ahí estaría con ascendente. Vale. Ahora, la siguiente opción. Acá me indica, ¿sí? Acá me indica la siguiente opción. Un encabezamiento y pie de página. Es decir, a la misma vez, clasificar, ordenar, ¿sí? Es decir, que lo va a agrupar primero los Z1, luego los Z2, luego los Z3, ¿no? Entonces, ahí va a ir colocando. Entonces, Z1, ¿no? Z2, esta sería, y luego Z1, ahí vamos a colocar, ¿vale? Esto también estaría Z3, ¿vale? Entonces, si yo le indico ahí la opción de encabezado en encabezamiento, es decir, en esta parte superior, ¿no? Esto sería el encabezado, ¿no ve? Esta parte superior. Es decir, si yo voy a requerir algún elemento o la cuantificación de todos los elementos, ¿sí? Me va a colocar como en la parte de encabezado todos los elementos que está cuantificando, ¿listo? Y me va a empezar a agrupar de esa forma. Lo va a empezar a dividir. El Z2, lo mismo, va a colocar un encabezado donde me va a colocar como datos todos los máximos y últimos o lo que le voy a indicar que me calcule los totales. Ahí me va a mostrar en el encabezado. Luego, si en este caso no requiero encabezado, sino un pie de página, es decir, que va a ir en cada agrupación en la parte de abajo, ¿no? Ahí, en la parte de abajo, ahí. Entonces, eso sería el pie de página, ¿no? Ahí seguramente me va a colocar como dato Zapata Z3, la cantidad que se está cuantificando en todos los elementos, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes requieren, viene el encabezado, viene el pie de página, pueden habilitar los dos, ¿listo? Vamos a colocar un pie de página y quedaría con eso. ¿Listo?
Entonces, por el momento voy a dar clic en aceptar y veamos cómo se ha empezado a codificar. ¿Listo? El resultado sería este, ¿no? Lo que ustedes notan. Entonces, ¿cómo he realizado? Primero todas las zapatas Z1 lo he agrupado y luego acá tienen el dato, ¿no? Z1. Y ahí me aparecen 2 puntos, después me dice 16, es decir, que todo, el total de todos los elementos que yo tengo acá tendría una cantidad de 16 elementos, como acá muestro. ¿Vale? Ahí. Entonces, si ustedes empiezan a contar, seguramente van a obtener una cantidad de 16. Lo mismo pasa en Z2, en Z3, en zapata combinada de las diferentes dimensiones, y ahí tenemos, ¿no? Sí, los volúmenes repetitivos, ¿vale? Entonces, de esa forma podemos ir clasificando y agrupando todos los elementos que nosotros deseamos introducir, ¿vale? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan hasta ahí? Listo. Entonces, ahora vamos a ver un poco de los formatos de las tablas de planificación, ¿listo? Entonces, es decir, que yo requiero, por ejemplo, un cierto elemento, de acuerdo a los campos que yo tenga y vaya a requerir. ¿Qué es lo que es esta tabla? Dentro de esta tabla, lo que nosotros realizamos en formatos, es decir, acá en este punto, y la pestaña de formatos, dentro de esa ventana que en algún momento les había mostrado, ¿sí? En algún momento podemos tener lo que es la parte de, ¿sí? En algún momento podríamos clasificar lo que es la parte de formatos, ¿no? Que es la parte de formatos, ¿vale? Entonces ahí podemos obtener los elementos. Luego los campos. Acá tenemos todos los parámetros que tenemos dentro de mi tabla de planificación. Seguramente vamos a tener quizás por demás o más lo que ustedes hayan introducido como campos dentro de su tabla de planificación. ¿Listo? Luego acá, muy indistintamente, podemos colocar el nombre de ese encabezamiento. A pesar que lleva el nombre respectivo de cada en este caso de cada parámetro, podemos cambiar el nombre en acá, ¿sí? Es decir, si yo me paso acá dentro de mi programa, dentro del programa Revit, ¿sí? Puedo irme a la paleta de propiedades, ¿sí? Y me paso a formato y le doy clic en editar. Dentro de editar, por ejemplo, en descripción, yo no requiero, acá por ejemplo está en inglés, ¿no? Sí, en inglés está. Entonces, a pesar, bueno, el anterior estaba utilizando el programa Revit en inglés y se ha colocado todos los parámetros con el nombre respectivo de cada parámetro en inglés, ¿no? Entonces, pero yo requiero, indistintamente a este nombre, yo requiero cambiarlo. Entonces, ¿cómo cambiamos? Me paso al parámetro respectivo, que en este caso sería elevación de parte inferior. Entonces, acá colocamos otro nombre, por ejemplo, elevación inferior, vamos a colocar. ¿Listo? Elevación inferior. Vale. Y vamos a colocar entre paréntesis en la unidad, metros, por ejemplo. ¿Listo? Le indico ahí aceptar y quedaría, ¿no? Y ahí ustedes pueden observar que se ha cambiado el nombre respectivo de ese parámetro. Eso no quiere decir que el parámetro haya cambiado de nombre, simplemente dentro de la tabla de planificación se ha cambiado el nombre, pero sigue siendo este el parámetro de elevación de parte superior. ¿Listo? Simplemente hemos cambiado el nombre dentro de mi tabla de planificación a lo que indica la elevación de parte inferior, ¿vale? Eso muy en cuenta, ¿vale? Luego, la orientación del encabezamiento. La puedo hacer horizontal o vertical, ¿listo? Es decir, que cuando yo esto lleve, ¿sí? Si bien no se va a notar dentro de mi tabla de planificación o lo lleve dentro de cualquier plano, ¿sí? Este nombre que ustedes tienen en el encabezamiento, la puede colocar bien en este sentido horizontal o en el sentido vertical, es decir, en este sentido. ¿Listo? Entonces veamos. Le voy a introducir vertical y le indico aceptar. ¿Listo? Pero aquí no se nota, a pesar que lo hemos introducido. Pero ¿dónde voy a visualizar ese efecto? En un plano, por ejemplo. Me paso a planos, le doy clic derecho y le indico nuevo plano. ¿Listo? Y vamos a utilizar el A1 métrico que viene por defecto dentro de mi plantilla. ¿Listo? Y ahora dentro de mi cómputo de zapatas, es la que habíamos modificado, voy a arrastrar con clic izquierdo sin soltar sobre el plano. Y voy a darle clic ahí, ¿sí? Y ahí ustedes noten que precisamente la columna o el encabezado de la columna que habíamos modificado está en el sentido vertical. ¿Listo?
Ese es el efecto que toma siempre en planos cuando nosotros le damos esa opción de orientación del encabezamiento. ¿Listo? Que en algún momento les puede ayudar bastante, ¿vale? Listo. Luego, la alineación podría ser bien hacia la izquierda, derecha, ¿sí? O lo que ustedes vean conveniente. Le indico acá editar nuevamente. Y acá, centro, derecha, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, todos están al centro, ¿no? Por defecto. Entonces lo pueden indicar bien a la izquierda, alineado, es decir, en el sentido horizontal, ¿en qué lado? Bien a la izquierda, o bien a la derecha, o bien al centro, ¿no? Ya ustedes vean conveniente a qué lado. Por ejemplo, para que ustedes vean conveniente, pueden indicar izquierda, aceptar, y ahí está. Si me paso a la vista, perdón, acá, vamos a irnos a formato, perdón. Entonces, en este caso, perdón, esa sería todos los datos, ¿no? Muy indiferente del lo que es la parte, que luego vamos a ir a modificarlo, muy indiferente del título, ¿sí? Del título, no llegaría a ese efecto, sino que los datos que contengan ese título se alinean bien a la izquierda, al centro o a la derecha, ¿listo? Entonces acá en formato editar, ustedes le cambian quizás en derecha y le indican aceptar. Y ahí se ha cambiado, por acá, a la derecha, al centro, ahí está, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Voy a darle control Z y nuevamente. Ahí para vamos a ver. Izquierda. Ah, perdón, es por lo que estoy utilizando. Ustedes noten que acá, ¿sí? Seleccionando el parámetro, ¿sí? Seleccionando el parámetro, ¿sí? Ese es el que se va a alinear, porque cada parámetro tiene su respectivo formato. ¿Listo? Es lo que también me estaba olvidando indicar. En este caso yo requiero la elevación inferior, que se muestre al centro. Entonces le indico elevación inferior al centro. Le indico ahí, aceptar. Y ahí está, ¿no? Lo mismo puedo hacer con el volumen, que si no que me muestre al lado derecho. Entonces voy a irme nuevamente a formato, editar, y me paso a volumen. Y acá le indico a la derecha. Y le indico aceptar. Y ahí está, ¿no? El alineado de los datos que contenga el parámetro de volumen, ¿vale? Entonces de esa forma vamos identificando lo que es la parte del alineado de datos de cada parámetro, ¿no? De acuerdo al campo que nosotros vayamos seleccionando, ¿no? Eso es muy importante. Luego también tenemos lo que es la opción, por ejemplo, de editar el formato, ¿no? Miren ustedes que acá, por ejemplo, el volumen, ¿listo? El volumen. Entonces, ¿qué es lo que yo requiero? Puedo cambiar, miren ustedes que acá, me aparece el volumen en metros cúbicos y en algún momento yo les había indicado que este dato de volumen, como es una unidad cuantificable, ¿sí? En unidad de volumen más que todo, ¿sí? La puedo indicar en otra unidad, ¿no? ¿Sí? A pesar que está en unidades de metros cúbicos, y en algún momento esto habíamos cambiado con las unidades de proyecto, y ya les había anticipado en esa instancia, de que yo lo puedo modificar indistintamente a las configuraciones que realizo dentro de mis unidades de proyecto, puedo modificarlo, ¿no? Indistintamente de esas configuraciones dentro de mi tabla de planificación, haciéndolo más personalizado. Por ejemplo, yo no requiero que el volumen se muestre en metros cúbicos dentro de mi tabla de planificación, ¿sí? Yo no requiero que esté en unidades de metros cúbicos, sino, por ejemplo, yo requiero que esté en unidades de litros, por ejemplo, ¿no? Litros, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago aquello? Entonces, directamente me voy acá dentro de la tabla de planificación en formatos, ya saben, yéndose a la paleta de propiedades, en formato editar. Se van acá a formato de campo. Le dan clic acá en este botón de formato de campo y van a tener esta pequeña ventana que ya se les va a parecer algo familiar a lo que ustedes tenían dentro de la modificación de las unidades de proyecto. Es la misma, ¿no? Dentro de esta tabla. Entonces, como acá primera opción, ustedes notarán que los demás se van bloqueando, ¿no? Tenemos bloqueado las demás opciones. Ya sabemos que en metros cúbicos se puede modificar, redondeo también. No me deja modificar por la situación que yo tengo habilitado este check. ¿Listo? Es el check de utilizar configuración de proyecto. Es decir, que el parámetro de volumen
está utilizando el mismo formato o la misma configuración que yo tengo en las unidades de proyecto, en la cual yo he configurado al momento quizás de modelar o antes de modelar mi proyecto, ¿no? Y está utilizando las mismas unidades. Pero yo indistintamente de esas configuraciones, yo no requiero utilizar las mismas unidades, como ya les he indicado, sino que colocadas como litros. Entonces, desactivo este check de utilizar configuración de proyecto y recién se va a habilitar los demás, las demás opciones, ¿no? Como por ejemplo las unidades. Acá ustedes despliegan y pueden utilizar, como les digo, acá ustedes tienen habilitado ya las unidades que normalmente tenemos dentro de las unidades, que normalmente siempre manejamos en lo que es la parte de cómputos, como ser centímetros cúbicos, pies cúbicos, pulgadas cúbicas, metros cúbicos, milímetros cúbicos, yardas cúbicas, litros y galones en, en este caso en formatos de Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, como les indicaba, voy a utilizar, por ejemplo, litros, ¿no? Entonces habilitamos litros y acá le puedo indicar el redondeo, ¿no? Con dos posiciones decimales o bien con tres posiciones, ya dependiendo mucho de ustedes. En mi caso voy a indicarle con cero posiciones decimales, ¿vale? Y que me aparezca el símbolo de litro, que me aparezca dentro de cada fila de la columna de volumen. Quiero que me aparezca al final la unidad de litros, ¿no? O si quieren, le pueden dar ninguno para que no les aparezca la unidad de litros, ¿no? Entonces acá le puedo indicar aceptar y aceptar. Listo, ¿no? Ustedes notarán que ahí recién ya se ha cambiado, ¿no? Con las configuraciones distintas a las que nosotros ya habíamos configurado dentro del modelo. Y ya dentro de mi tabla de planificaciones lo podemos ir configurando indiferente de aquel. ¿Listo? Vale. Luego en formato, nuevamente indico clic en editar. Sí podemos indicar, ¿no? Los formatos condicionales en planos y los formatos condicionales. Como así también modificar lo que es la parte de descripción. ¿Listo? Es decir, que me pueda realizar los formatos. ¿Sí? Que luego podemos darle clic acá y podemos indicarle descripción. Por ejemplo, los parámetros, ¿no? Y puedo indicarle los colores, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, con formato, puedo indicarle que los volúmenes, miren ustedes que acá tengo volúmenes diferentes, ¿sí? Puedo indicarle que me pinte de un color, por ejemplo, las zapatas combinadas y las zapatas Z1 serían las zapatas aisladas, ¿no? Entonces acá le puedo indicar Z, ¿sí? Le indico acá formato condicional, ¿sí? Y vamos a indicarle, por ejemplo, la descripción, ¿sí? En este caso vamos a darle en este caso simplemente tengo los tres parámetros habilitados para poder configurarlas. A pesar que yo tengo otros parámetros, pero simplemente con estos parámetros puedo distinguirlas, ¿listo? Entonces, en este caso no me deja a través de tipo, entonces puedo utilizar descripción y puedo indicarle la prueba. ¿Cuál es la prueba? Entonces puede ser igual o no igual, es decir, que me puede pintar de un color los elementos que estén con zapatas, por ejemplo. Le puedo indicar igual y voy a colocar el valor. Voy a colocar el valor de Z, en este caso Z1, ¿no? Z1 y ahí está. Entonces vamos a darle un color de fondo, dándole clic acá en este botón y vamos a seleccionar acá en nuestros colores básicos o también utilizar el color respectivo que yo tengo acá. Puedo definir un punto de color para seleccionar el color respectivo para identificar esos elementos. Por ejemplo, este color. Vamos a dar un color, a ver, este color, en este caso, mira, entonces le indicamos aceptar, le indicamos ahí aceptar. ¿Listo? Entonces le indico ahí aceptar y vamos a indicarle aceptar igual. ¿Listo? Bueno, entonces el efecto no ha surgido por la situación de que tiene que estar con el mismo nombre. Entonces acá voy a dar el seleccionar, a pesar de que contiene, entonces tiene que estar el mismo valor, porque a través de este valor hemos definido ese parámetro. Entonces puedo seleccionar acá, control C, voy a darle en el teclado, voy a guardarlo dentro de mi portapapeles y nuevamente me paso a editar. Nuevamente me paso acá en formato de descripción, le indico formato condicional. ¿Listo? Entonces acá le doy control B y ahí está. Le indicamos ahí aceptar, aceptar y quedaría, ¿no? Ahí están todos los valores que se han pintado de color respectivo, ¿no? Que están con nombre de zapatas aisladas, Z1, ¿listo? Lo mismo puede ser para cada columna, ¿sí? Entonces puedo indicarle formato, nuevamente paso a volumen. En volumen puedo quizás seleccionar todos los elementos, todos los volúmenes que están, por ejemplo, a ver, vamos a darle formato acá, formato condicional,
nuevamente acá el volumen, ¿no? Entonces acá ya me deja elegir más opciones de operadores. Ustedes recuerden que de descripción simplemente tenía dos operadores, ¿no? El de igual o no igual, porque simplemente acá no tengo valores, simplemente textos que me ayudan a definir el valor, el formato condicional, ¿no? Entonces acá puedo indicar en volumen, tengo más opciones de operadores, que puede estar comprendido entre dos valores, porque ya son números, ¿no? Números para distinguir aquello. Entonces, por ejemplo, yo puedo indicarle que a través de, en este caso, los volúmenes que estén arriba de 1000 litros, que me coloque con un solo color, ¿no? Entonces puedo indicarle mayor que, ¿no? Entonces acá coloco en litros. Por ejemplo, le puedo indicar 1000 litros, ¿sí? A partir de los valores que sean a partir de mayor, en este caso mayor que 1000 litros, tengan un cierto color. Entonces vamos a darle clic acá y voy a darle un color, este color verde. Indicamos aceptar, aceptar y aceptar. Y ahí está, ¿no? Entonces, indiferente de todos los elementos, ahí ustedes pueden observar que los que me están empezando a diferenciar entre valores mayores a 1000 con otro color, ¿no? Entonces, de esa forma ustedes pueden ir igual marcando ciertos elementos que en algún momento pueden ser necesarios para distinguirlos. Y así poder familiarizarse, en este caso, manejar muy bien la tabla, que a veces es muy importante tenerlas en cuenta, ¿no? Siempre cuando una persona, y eso siempre nos han enseñado desde que hemos entrado, quizás ahí en la escuela, a distinguir siempre los colores, ¿no? Entonces, una persona siempre va a distinguir y va a familiarizarse muy, muy bien con el trabajo, distinguiendo quizás mejor con lo que es la parte de colores. ¿Listo? Entonces, esto les puede ayudar bastante al momento de seleccionar quizás de acuerdo a ciertos parámetros, valores que ustedes vean conveniente para distinguirlos, ¿vale? A través de colores. Entonces, en formato pueden indicar editar, y ahí está, ¿no? Luego, el mostrar formato condicional en planos, esto ya dependiendo mucho de ustedes, ¿no? Si esta tabla de planificación que ustedes tienen acá lo llevan a planos, así como lo hemos llevado anteriormente, entonces ustedes requieren que estos colores simplemente muestren dentro de mi tabla de planificación, porque en mi tabla de planificación podría ser un control nada más, estos colores, ¿no? Pero ya en los planos, mostrar quizás estas cositas, no, ¿no ve? Entonces es como un pintado auxiliar nomás para distinguir dentro de mi tabla de planificación, pero no requiero que estos colores se muestren dentro de mis planos, entonces desactivan el check que ustedes tienen acá. ¿Listo? Para que no les muestre los colores que ustedes ya han identificado. ¿Vale? Listo. Entonces, de esa forma ustedes pueden ir utilizando. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que realizamos como última opción? Por ejemplo, dentro de formato, puedo indicarle que calcule el total. Es decir, el total de cada, por ejemplo, el volumen, puedo indicarle que me calcule el total. ¿Listo? El total. ¿Cuánto seguramente voy a tener de la zapata Z1 en litros de cada clasificación? Y así un total también general, ¿no? Un total general del volumen en sí de todo el ítem, digamos, ¿no? De todas las zapatas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me paso acá nuevamente a clasificación, perdón, a formato, editar. Y en este caso, miren ustedes que si me paso a lo que es la parte de seleccionando al campo o el parámetro de descripción, tengo deshabilitado esta opción, es decir, que está sin cálculos. No puede hacer ningún cálculo con las zapatas con la columna de descripción porque están simplemente textos. Si estuviera un número, ahí decían, esto se habilitaría, ¿sí? ¿Con qué parámetros se podría habilitar? Entonces, con el parámetro, por ejemplo, que conllevan numeraciones, ¿no? O números reales, ¿listo? Por ejemplo, elevación inferior, podría ir, se habilita. Y ustedes noten que ahí se habilita, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos en estas opciones? Si ustedes despliegan, puedo calcular el total de esa columna, calcular el mínimo valor de esa columna, calcular el máximo valor o calcular el mínimo y el máximo. Es decir, que se van a notar los dos valores, separando con una barra inclinada el máximo y el mínimo, mostrándonos ahí de esos dos valores. ¿Listo? Entonces ahí pues, ustedes pueden seleccionar. En este caso yo requiero los totales del volumen, de la columna de volumen. Entonces selecciono el parámetro acá de volumen y me paso acá. Desplegamos y le va a indicar calcular totales. Le indicamos ahora sí recién aceptar y quedaría, ¿no? Ahí me ha realizado, por ejemplo, de la zapata Z1 tengo un volumen de 11.520
litros. ¿Listo? Lo mismo pasa en la parte inferior. ¿Listo? De cada. Acá me está mostrando, por ejemplo, de cada, ¿no? De cada clasificación que hemos sacado, ¿sí? De cada clasificación que hemos sacado, me está mostrando el volumen total. Pero yo requiero el volumen total también general, ¿no? Es decir, que me sume todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo realizamos? Me paso a la paleta de propiedades y me paso a clasificación y agrupación. Le indico editar y dentro de editar voy a darle la opción de totales generales. Es decir, me va a habilitar otra columna en la parte inferior donde me muestre el total general de toda mi tabla de planificación. ¿Listo? Entonces acá se habilita este selector de opciones. Si ustedes despliegan, acá ustedes tienen las opciones de uno. Mostrar el título, que luego vamos a darle, puede indicarle total de nombre de título, acá en esta parte inferior, puede indicarle de total general. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar? Me va a mostrar todos los elementos, o sea, va a ser la cuantificación o la cantidad de los elementos que yo tenga ahí. Me va a colocar entre paréntesis cuánto se está cuantificando de todos los elementos en total general. ¿Listo? Seguramente va a ser un conteo de todos estos elementos. Luego también me va a mostrar en esta total general los totales. A la columna que le haya indicado que me muestre los totales generales, pues me va a calcular el total general de esas todas, ¿no? Entonces, simplemente yo requiero que me muestre el título y no así las cuantificaciones y simplemente a total general, habilito la segunda opción. O simplemente quiero que me muestre no el título y sí así el recuento y los totales, entonces puedo indicar la tercera opción. Y si yo no requiero tampoco el título ni el recuento, entonces si yo requiero simplemente las columnas que les he indicado que me calculen los totales generales, entonces me quedo con esa última opción. ¿Listo? Entonces ya dependiendo mucho de ustedes, las opciones que ustedes ven conveniente. En este caso voy a indicarle la primera opción para que ustedes vean el ejemplo. ¿Listo? Y acá ustedes van a tener, ¿sí? En esta opción van a tener el título que vamos a colocar de esa columna. Entonces vamos a colocar de título total general en mayúsculas, de esa forma, total general. ¿Listo? Y ahora le indico ahí aceptar. Y listo. Si ustedes un poquito con esta barra, ¿sí? Con esta barra van a ir a la parte inferior. Acá tienen el nombre. Esta es la columna que se ha habilitado con lo que le hemos indicado. ¿Listo? Ahí ustedes tienen primero el título que le habíamos dado de nombre total general. Y ahí aparece 2.51. Es decir, que todos los elementos de Zapata, Z1, Zapata combinada, de todas las clasificaciones que hemos dado, tengo 51 elementos computados, ¿no? 51 elementos computados. Acá está, ¿no? Esos 51. Y acá, la columna que le he indicado que me calcule los totales generales, pues ahí sí es 100, ya me ha calculado todo el total, ¿no? De todos los elementos, es decir, de cada clasificación el total, el subtotal lo podríamos decir así, el subtotal, me ha calculado el total y eso sería, ¿no? Todo el total de volumen, que sería 94.164 litros. ¿Listo? De esa forma podemos ir utilizando lo que es la parte de formatos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan quizás hasta ahí? Sí, en cuanto a los formatos de clasificación. Bueno, ahí, perdón, creo que me hablaban de otra pregunta, me lanzaban. Bueno, va para todos también la pregunta. ¿Cómo clasificamos por nivel los tipos de columnas? Bueno, eso lo vamos a realizar cuando veamos específicamente las tablas de planificación de columnas, cuando empecemos a metrar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver igual esas opciones de cómo clasificar en función a lo que vayamos viendo de cada elemento estructural, en función a los niveles. Es simplemente, como les indico, ya un poco adelantándonos, porque, ¿sí? Es simplemente indicarle, ¿no? Ya saben, la misma opción. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para clasificar por niveles? Entonces, me encuentro un parámetro en la cual pueda ingresar dentro de esos elementos, ¿no? Entonces, qué parámetro me puede ayudar a clasificar, ¿sí? A clasificar por niveles. Entonces, sería el parámetro de nivel superior o inferior de una columna. Que eso lo vamos a ir viendo más detenidamente, como les indico, en la parte de columnas. Ahorita lo estamos viendo en forma general, ¿vale? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan también ahí al respecto?
Listo. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la parte de las tablas de los formatos, las apariencias de las tablas de planificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Entonces, dentro de la tabla de planificación podemos darle unas ciertas apariencias. ¿Sí? Si me paso a la paleta de propiedades, me paso acá a forma apariencia y le indico editar. Dentro de editar, podemos ir realizando primero las líneas de las rejillas. ¿Listo? En líneas de rejillas, ustedes, si bien acá no se nota muy bien, pero cuando ustedes ya lo llevan a un plano, van a tener unas rejillas tipo finas, medias y altas, ¿no? Acá ustedes tienen, por ejemplo, las líneas de derribado, eje, líneas finas, líneas medias, líneas ocultas, líneas y más allá y oculto, ¿no? Entonces, tipos de líneas ustedes pueden ir manejando. Por ejemplo, líneas medias. Quiero que sea un poquito más gruesos las líneas que se van a ir definiendo para manejarse como celdas, ¿no? Cada dato. Ahí, ¿no? Entonces, a esas líneas se refiere. Entonces, bien pueden introducir líneas o bien no. Entonces, ya depende mucho de ustedes, ¿no? O acá también pueden introducir rejillas en encabezado, pies de páginas y separadores, ¿no? Y acá pueden indicarle medias. Le indican aceptar. Ahora no se puede visualizar dentro de mi tabla de planificación, pero sí en un plan. Entonces, si me acerco un poquito más, ustedes van a notar que sí cambia, ¿no? Siempre y cuando ustedes tengan acá, dentro de este borde, clic acá, le van a dar clic y ahí recién se nota los grosores de línea, ¿no? Ahí un poquito ha empezado a manejarse los grosores. Noten ahí, si me paso a la tabla de planificación, nuevamente le indico acá formato, voy a darle un poquito, perdón, apariencia, me paso a una apariencia, le indico acá, por ejemplo, medias, en este caso líneas anchas. Entonces, aceptar, me paso nuevamente acá, y ahí está, un poquito más grueso, ¿no? Lo mismo pueden ir configurando. Acá pueden indicar nuevamente una apariencia o pueden darle oculto. Es decir, les va a dar unas líneas segmentadas, ¿sí? Que ustedes pueden ir manejando esa forma. Líneas segmentadas, ¿no? Como ahí les aparece, ¿vale? A eso se refiere con las líneas de rejillas, que se va a ver, visualizar más en planos, ¿vale? Luego, tenemos el contorno, ¿sí? De los elementos, es decir, de toda la celda podemos ir colocando. Por ejemplo, voy a colocar las líneas interiores de oculto y las líneas del contorno voy a colocarla con líneas medias. ¿Listo? Aceptar, me paso a la vista del plano y ahí está, ¿no? Recuerden que anteriormente estaba colocado toda esta parte, ¿no? El contorno, esto es lo que ha cambiado a líneas medias y esto está con líneas segmentadas, ¿no? Como ahí muestra, ¿vale? Estos serían los interiores, ¿vale? Listo. Entonces, de esa forma podemos ir distinguiendo entre las líneas del contorno y rejillas, ¿vale? Luego tenemos las líneas, las filas o franjas que podemos ir colocando con colores que pueden ir definiendo, ¿no? El color de franja de la primera fila podemos ir colocando con otro color. Por ejemplo, con este color. Aceptar y habilito el check. Aceptar y quedaría, ¿no? Primero, empieza a colocar en cada fila, va distinguiendo, ¿no? El primero lo va cambiando con otro color, el segundo, el siguiente lo va colocando con otro color. ¿Listo? Entonces, acá ustedes pueden indicarle el siguiente, si no. Pueden indicarle la segunda fila que marque con este color. Y acá pueden indicarle con este color. Aceptar y aceptar. Y ahí marca la segunda fila con otro color. ¿Listo? Con el color que le habíamos indicado. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden ir cambiando la apariencia de su celda. Eso ya se va a ver en el plano, ¿no? En el plano. ¿Sí? Ahí está. En el plano ya ingresarían los colores y yo habilito aquello. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Bueno, entonces en apariencia, nuevamente estamos en apariencia. Y también puede indicarle ver filas a franjas en planos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden indicarle si estas franjas que ustedes tienen acá habilitadas dentro de su tabla de planificación, si ustedes requieren que se muestre dentro de sus planos, entonces habilitan este check. ¿Listo? Entonces ya dependiendo mucho de ustedes, ¿vale? Entonces esto sería más de gráficos, ¿no? Todas esas opciones que hasta ahí hemos visto serían más de gráficos, como ustedes han visto, de colores, tipos de líneas de rejillas que tenemos dentro de mi tabla de planificación, ¿vale? Entonces en este apartado tengo lo de texto, ¿listo? Es decir, podemos manejar primero
Si yo no sé, quiero que muestre el título, entonces pueden desactivar este check. Entonces, a esto se refiere el título de la tabla de planificación. Esto sería el título. ¿Listo? Ese sería el título. ¿Vale? Entonces, si no requieren que se muestre ese título, entonces desactivan este check. ¿Listo? Entonces le indican ahí a aceptar y quedaría, ¿no? Como ahí se oculta. Entonces, bien, le pueden indicar que habilite un check, quiero que me muestre el encabezado. Así como también nos muestra los encabezamientos, es decir, toda esta parte. A esto se les llama encabezamientos. ¿Listo? A eso se le llama encabezamientos. ¿Listo? Entonces, si ustedes requieren que también, así como el título, no requieren que se muestre, entonces en algún momento puede suceder, ¿no? Pueden desactivar el check. ¿Vale? Quedaría con eso. ¿Listo? Ahora, el tipo de texto del título, así como el tipo de texto de encabezamiento, así como el texto principal, ya saben a qué se refiere con título, ya saben la parte superior, y esto sería el encabezamiento, ¿no? Y el texto principal serían los datos, ¿no? Todos los datos que yo tengo acá. ¿Listo? Esto sería el texto principal. Texto principal. ¿Listo? Eso se refiere con texto principal. ¿Listo? Todos estos datos. Entonces, ¿qué tipo de letra podemos colocar? El tipo de letra, el tamaño de letra, cómo se puede ir configurando. Entonces, acá miren ustedes que yo tengo ciertas opciones, como por ejemplo colocar valor por defecto de tabla de planificación. Entonces, selecciona uno de estos valores que podemos utilizarlos. Por ejemplo, para título, puedo indicarle el de 9 milímetros Arial, la otra puedo indicarle de 5 milímetros y el texto principal más pequeñito, por ejemplo, de 3.5. Le indicamos ahí aceptar y quedaría. ¿Sí? Ahí ustedes pueden notar la diferencia. Si me paso a la vista 3D, perdón, a un plano, ahí pueden distinguir las dimensiones en tamaño de cada texto. ¿Listo? Ahí está, por ejemplo, esta es la tabla de planificación y pueden ir colocando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿vale? Entonces, de esa forma, igual podemos ir modificando el tipo de texto. ¿Listo? Bueno, vale. Bueno, ahí me pregunta también, ¿cómo podríamos ver un encabezamiento así como nos mostró según la norma, donde están las referencias, lado, ancho, alto, área y volumen? ¿Listo? Bueno, esa parte lo vamos a ver ya en el siguiente tema, que sería lo que es la parte de cómputos métricos a través de normas. ¿Listo? Entonces, ahorita, como les indico, vamos a ver esa parte, no se preocupen, vamos a verlo eso detenidamente, por favor, ¿listo? Sí, entonces estamos mostrando de manera general, ¿sí? Esto como manera de introducción, quizás ahí pueden estar un poquito con ansias, ¿sí? Entiendo también la situación, pero vamos a llegar a ese punto, no se preocupen, ¿listo? Vamos a ver ese punto de manejar. Ahorita les estamos mostrando en forma general para que ustedes en algún momento quizás vayan a aplicarlo y les vaya a ser de gran ayuda y yo quizás no los voy a en algún momento quizás no lo voy a poder explicar, pero ya ustedes lo pueden ir aplicando con todo lo que se está explicando, ya lo pueden aplicar para otras tablas de planificación, ¿no? Entonces, eso, a manera de introducción, ¿vale? Bueno, ¿sí? Esa manera de formatos, ¿listo? Entonces, con eso pueden modificar el tipo de formato que ustedes requieran, ¿vale? Pero, ¿cómo puedo hacer? Ven ustedes que yo tengo acá 9 milímetros, pero yo requiero no sabemos qué tipo de letra está, ¿no? No sabemos qué tipo de letra está, tal vez, normalmente están por defectos con tipo de letra Arial, pero yo tengo dentro de la empresa que yo trabajo, quizás tengo un tipo de letra ya estandarizado, ¿no? Normalmente a veces manejan el Newton, el que normalmente a veces manejan es el Lato o quizás otros tipos de letras que ustedes vean conveniente. Entonces, ¿cómo manejamos? Entonces, ustedes se van a una vista en plano o cualquier vista que ustedes tengan habilitado de fundaciones, ¿sí? Pueden modificarla de la siguiente manera. Pueden ir creando sus tipos de letra para emplearlos dentro de sus tablas de planificaciones. Con la herramienta de texto que ustedes tienen acá, ¿listo? En la barra de herramientas de acceso directo. Dentro de la barra de acceso directo se pasan a la ficha de vista y dentro de la ficha de vista, ¿sí? Dentro de la ficha, perdón, anotar, ¿sí? Dentro de la ficha de anotar, tienen la misma herramienta en el grupo de texto. Esa es la misma herramienta que ustedes tienen acá. ¿Listo? Acá, como les había indicado en algún momento, tienen las herramientas de acceso directo, es decir,
que esas herramientas que ustedes tienen ahí están colocadas en cada pestaña. Simplemente son herramientas que me pueden ayudar rápidamente a encontrarlas en ese punto, ¿no? Entonces acá puedo darle clic acá en texto y dentro de texto puedo ir creando acá en la paleta de propiedades, le indico acá editar tipo, ¿listo? Vamos a editar tipo y acá tienen el mismo los mismos tipos de letra que ustedes tenían dentro de la tabla de planificación, ¿listo? Entonces yo puedo crearme, por ejemplo, ya saben que tenemos tres tipos de letras dentro de mi tabla de planificación, de cantidad, de título, encabezamientos y texto principal. Entonces, como ya estamos dentro de esta tabla de planificación, vamos a crear esos tipos de letras. Para esos tres tipos, vamos a crear cada tipo de letra. Entonces, para ello, vamos a darle, antes de modificar cualquier parámetro de acá, vamos a duplicar. Es decir, vamos a crear otro nuevo tipo. Vamos a darle clic acá en duplicar y vamos a colocar, por ejemplo, el nombre. ¿Listo? Voy a darle TB de tabla de planificación en abreviación, guión, y voy a colocarle título. ¿Listo? Vamos a darle clic en aceptar y quedaría. ¿Listo? Uno. Acá, dentro de gráficos, yo empiezo a modificar desde el color, del tipo de color que voy a utilizar dentro de mi texto de título, el grosor de línea. Esto ya sería más para planos, ¿no? Esto sería más para planos. Entonces, en este caso, no es necesario ver el grosor de línea. Eso es más para la directriz del texto. ¿Listo? Siempre un texto, cuando nosotros vayamos a introducir dentro de un plano, tiene su directriz, es decir, esta directriz que tiene como flechita. Esta. Lo voy a hacer con otro color. Esa sería, ¿no? La directriz. Esa, con tipo flechita que digamos viene, ¿no? A eso se refiere. A este tipo de grosor se refiere con grosor de línea. ¿Vale? Luego, el fondo ya depende mucho de ustedes, ¿no? Más que todo en planos esto es lo que va a afectar, en fondo. Es decir, opaco o transparente. Tenemos dos opciones ahí. Uno de opaco y otro de transparente. ¿A qué se refiere con los dos? El opaco, cuando ustedes tengan un elemento, acá por ejemplo en Zapata, ¿sí? Acá, ¿sí? Si yo le digo opaco, o sea, va a ocultar, o sea, dentro de mi texto, cuando yo escriba cualquier párrafo, le va a dar un fondo color blanco, ¿listo? Es decir, que el texto va a prevalecer antes que el modelo, ¿listo? O sea, lo va a tapar el modelo con un fondo de color blanco. Y si yo le indico transparente, entonces me va a mostrar el texto como si no tuviera un fondo de color blanco. ¿Listo? Entonces se va a mostrar el modelo para que así puedas resaltar también el modelo, ¿no? Entonces ya dependen de ustedes cualquiera de las dos opciones. Entonces, para nuestro caso, no es necesario definirlas para nuestras tablas de planificación, ¿sí? Da igual si lo colocan en opaco transparente, porque no vamos a colocar encima quizás de un elemento, ¿no? Luego lo de mostrar borde, bueno, eso normalmente cuando se hace lo que es la parte de planos, escribimos un texto, ¿sí? Por ejemplo, título, ¿sí? Y si yo requiero un borde, ¿sí? Si yo requiero un borde, por ejemplo, de color rojo, entonces habilito este check. ¿Listo? Este check. ¿Listo? Bueno, entonces ya depende mucho de ustedes. Si ustedes requieren un borde ahí de color rojo, ¿no? Luego tenemos el de mostrar línea de directriz a qué distancia, es decir, desde el texto hasta este punto, cuánto es la distancia hasta la directriz, porque siempre va a salir la directriz de esa forma. Entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia? La definimos en ese punto. Luego, el de punta de flecha de directriz, pueden seleccionar cualquiera de estas que ustedes vean conveniente, es decir, que el texto que ustedes vayan a escribir, como por ejemplo párrafo, ¿sí? Y ahí va a tener su directriz, ¿no? Esta flechita que ustedes tienen acá, esa flechita que está marcada con color rojo, la pueden definir en esa opción. Pero en este caso no es necesario. Entonces, para nuestra tabla de planificación, simplemente vamos a modificar, por ejemplo, el color. ¿Listo? Voy a colocar a manera de ejemplo este color. ¿Listo? Veamos este color. ¿Listo? Le indico ahí aceptar y quedaría con eso. Nada más. ¿Vale? Espero que se haya entendido con todo lo que hemos explicado dentro de gráficos. ¿Listo? Lo único que nos sirve es el color. Si ustedes quieren color negro, lo pueden dejar ahí por defecto con color negro. ¿Listo? Eso es lo único que nos interesa. Y lo que más nos interesa es el grupo de texto. ¿Listo? Ahí ya recién hablamos con lo que es la parte de texto. El tipo de letra. El tipo de letra que ustedes tienen acá, despliegan, tienen todos los tipos de letra que manejan normalmente en Word. ¿Listo? Y con la cual está anclado dentro de su programa Windows. ¿Listo? Entonces ya depende mucho de ustedes si ustedes quieren cambiar aquello. ¿Vale? El de Century, el de Comics.
En este caso yo voy a manejar, por ejemplo, lato, ¿listo? O sea, lato voy a manejar, ¿listo? Voy a utilizar el lato black, es decir, el lato con negrita, ¿listo? A pesar de que yo tengo acá la opción de negrita, pero este black es más negrita de lo que ya tengo acá como opción, ¿listo? Ya viene configurado como un tipo, ¿no? ¿Sí? Vale, entonces ahí está. Vale, entonces con eso quedaría, ¿vale? ¿Sí? Y el tamaño de texto, que acá está con 2.5 milímetros, ¿listo? Normalmente, dentro de programas Revit, si ustedes miden dentro de sus reglas 2.5 milímetros, es el mismo tamaño en la cual se va a imprimir ese texto, ¿listo? Entonces ya ustedes verán. Normalmente, dentro de programas Revit se maneja, y siempre en planos y en cualquier trabajo, para textos eh, se maneja lo que es la parte de, ¿sí? Para textos normalmente se maneja entre 1.5 a 2.5, ¿no? A 2.5 milímetros. ¿Listo? Luego, eh, para subtítulos, normalmente está entre 2.50 milímetros, entre 2.0, ¿no? A 3.0 milímetros, ¿no? Bueno, yo tengo esa estandarización. ¿Listo? Tal vez alguien va a tener otra estandarización, no hay ningún problema. ¿Listo? Luego para títulos, quizás para alguien, para algunas referencias que ustedes puedan tener. Para títulos normalmente está entre 3.0 a 8.5 milímetros. ¿Listo? Vale. Entonces, esto lo pueden manejar quizás como referencia, ¿no? Esto no está referenciado de acuerdo a norma, pero en cada en empresas, cuando manejan estandarizaciones, manejan esas, más o menos se aproximan en esas estandarizaciones, ¿no? Cuando en algún momento quizás les pregunten, utilicen su propia estandarización, podrían manejar estas referencias, ¿no? Que les puede ayudar bastante en algún momento, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, como les indico, acá para textos, voy a utilizar como estamos manejando título, voy a colocar, por ejemplo, 3 milímetros, ¿vale? 3 milímetros. ¿Listo? La distancia de tabulación sería la distancia entre el espacio entre letras, ¿no? Si quieren más espaciado, por ejemplo, el texto A, más espaciado, ¿no? B, digamos. Luego más espaciado, C, ¿no? Ese espaciado se refiere con tabulación, ¿vale? Bueno, ahí lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Entonces, luego el de negrita, pueden habilitar el check de negrita, o tal vez colocarle cursiva o subrayado, ¿no? Con los efectos que normalmente a veces esto lo conocemos dentro del programa Word. Y el factor de anchura sería la anchura del texto que vamos a escribir. Por ejemplo, párrafo. ¿Listo? Párrafo. ¿Listo? O sea, esto sería el ancho. Este. ¿Sí? Eso sería un ancho 1, que no tiene ninguna modificación y viene con los mismos, la misma longitud del tipo de letra que se está manejando. Si ustedes colocan mayor a 1, por supuesto que se va a alargar un poco más el texto. ¿Listo? Mayor a 1. ¿Listo? Y si colocan menor a 1, por supuesto, el texto original se va a reducir en longitud, ¿no? Más angosto, ¿no? Entonces ya depende mucho de ustedes, ¿vale? Entonces, en mi caso, voy a dejarlo en 1, tal como está ahí, ¿vale? Listo, entonces ya habríamos definido el texto para nuestro título, ¿listo? Entonces, bueno, ahí leo también otra pregunta. ¿Cómo puedo darle un color al fondo? ¿Te refieres a la celda o al texto? Por favor, ahí, Josué, ¿me especificas? ¿Te refieres al fondo de las celdas dentro de mi tabla de planificación o al texto? Si es al texto, no se podría dentro de programas Revit. Sí, vamos a ver luego en celdas. Sí, ahorita estamos modificando lo que es la parte de textos. Hay una opción que luego vamos a ir viendo, es justamente el siguiente tema, que vamos a ir viéndolo ya más detenidamente en los colores de celda. ¿Listo? No se preocupen ahí. Vale, entonces con esas configuraciones vemos el título, ¿no? Ahora voy a duplicar, ¿listo? Voy a darle duplicar y vamos a cambiar esto a ya otro, vamos a crear ahora para el subtítulo, ¿listo? Para el subtítulo, clic en aceptar.
Ahora esto vamos a darle un color, a ver, un colorcito que esté más o menos dentro de esta jerarquía. Entonces voy a darle esto un poquito más, voy a subirlo, a este color más o menos, ¿listo? Entonces voy a subir, ¿listo? Le voy a dar clic en aceptar y quedaría. Esto vamos a darle un tamaño de texto al subtítulo, que va a ser el encabezado, 2.5 milímetros, ¿listo? El tipo de letra voy a colocar simplemente lato, ¿listo? Lato. Y voy a colocarle negrita para como es encabezado. O sea, el lato black es más negrita que lo que yo tengo acá habilitado, como les indicaba, ¿no? Entonces voy a colocar acá negrita. ¿Listo? Para que ustedes vean la diferencia. Entonces, con esas configuraciones me quedo con subtítulos. Si ustedes vean conveniente, acá también el texto, lo habíamos colocado para título 3 milímetros, para subtítulo 2.5, ¿no? Ahora le digo duplicar y vamos a colocar acá texto. ¿Listo? Texto, aceptar y quedaría. Ahora en texto voy a cambiarle el color. También vamos a colocar, a ver, otro color. Voy a colocarle, a ver, un colorcito que se pueda distinguir. A ver, ¿sí? Un color bonito. ¿Listo? Más o menos que sea acá. No tan negrito. Ahí está. Aceptar. ¿Listo? Y luego voy a colocar no negrita y voy a colocar simplemente lato y el tamaño de texto voy a colocarle 2 milímetros. ¿Listo? Y con eso quedaría para el texto. ¿Sí? Bueno, entonces con eso quedaría. Entonces ahora le voy a dar clic en aceptar. Con eso ya he definido mi tipo de texto. ¿Vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es pasar. Hasta ahí simplemente hemos creado 2 veces escape. Voy a darle para salir de la herramienta de texto. Y voy a pasarme a tablas de planificación de cantidades. Voy a volver nuevamente a mi tipo de texto. Y acá nuevamente paso a apariencia, editar. Dentro de editar, vamos a modificar. Acá en texto de título, cambio al que habíamos creado. Acá se encuentran precisamente los textos que hemos creado, ¿no? Texto, título, ¿no? Entonces colocamos acá título, texto de encabezamiento como subtítulo y texto principal como texto, ¿no? Ahí queda ahí. Le indicamos ahí aceptar y queda, ¿sí? Y ahí ustedes pueden notar el color, los colores de cada tipo de texto, ¿no? Que se ha empezado a emplear, ¿vale? Las tablas de planificación de cantidades, ¿listo? Entonces, de acuerdo a ello, pueden ir modificando el tipo de letra con esas herramientas, ¿listo? Entonces, como ahí me indicaban, ya vamos a hacer el siguiente tema para colocar los colores en las celdas. ¿Listo? Y a la misma vez, ¿cómo podemos crear? Bueno, ahí también me realizaban si puedo colocar en el texto el fondo. No se puede colocar el texto en como fondo un color. ¿Listo? Dentro de programas Revit. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, con eso quedaría. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Ya. Antes de ingresar a ese tipo de, yo sé que tienen muchas ansias, pero a ver, ¿sí? Es nuestro subsiguiente tema. A esto vamos a llegar, ¿listo? A eso se deben referir bastante. Vamos a llegar a esto, no se preocupen, ¿listo? Ese es de aquí a unos 3 temas más, pero veremos algo de forma general, ¿listo? Entonces veamos, iremos paso a paso, por favor, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hablar ahora los parámetros de proyecto, ¿listo? A distinguir entre un parámetro de proyecto y un parámetro de compartido, ¿listo? ¿A qué se refiere un parámetro de proyecto o los parámetros de proyecto? ¿Listo? Dentro del programa Revit están definidos como específicos de un archivo de proyecto, es decir, los parámetros que yo puedo crear, es decir, dentro del programa Revit existen parámetros de sistema. ¿Y cuáles son esos parámetros de sistema? Son los parámetros que vienen ya por defecto creados dentro del sistema del programa Revit, dentro de su algoritmo. Esos parámetros que ustedes tienen acá son los parámetros de sistema. Nadie se los ha creado al momento de entrar, ¿no ven? De entrar a programas Revit, ya estaban ahí, porque ya son propios del sistema. Ahora, nosotros en algún momento vamos a requerir otros parámetros, ¿no? Otros parámetros que nos van a ayudar bastante a colocar mayor información de lo que el mismo programa ya tiene como parámetros definidos, ¿no? En algún momento
y ya como estamos realizando tablas de planificación, a veces tenemos ciertos datos que necesitamos introducir. Y en algún momento, estos parámetros que todavía están vacíos de comentarios y marca, ya van a estar llenados. Y ya indiferente de eso, van a tener que ser necesario crear esos parámetros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se crean esos parámetros personalizados? Así quieran lo llamar, ¿no? Porque esos parámetros nos van a ayudar bastante a quizás distinguir de otro elemento. ¿Listo? Entonces, eso directamente ya lo podemos ir realizando. ¿Listo? Eso ya directamente lo podemos ir realizando de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente. Y como les digo, pueden haber parámetros como por ejemplo parámetros y en algún momento el tipo de desarrollo de un proyecto tiene que ser bastante. Y bueno, a veces la información que ustedes pueden dar. Por ejemplo, a veces en edificaciones tenemos elementos que se van a, por ejemplo, en la parte estructural, ¿no? Hablando un poco de la parte estructural, normalmente a veces ciertos elementos de hormigón armado lo hacemos con otro tipo de resistencia, ¿no? De resistencia característica del hormigón. Normalmente a veces siempre en columnas le hacen a través de una resistencia característica de 25 megapascales y para vigas y o los demás elementos 21 megapascales. Entonces dentro del programa Revit quisiera distinguir cuánto de volumen necesito para una resistencia característica de 21 megapascales y 25 megapascales, ¿no? Por supuesto, de acuerdo a la dosificación voy a tener diferencias de materiales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo distinguir aquello? Entonces, un parámetro que me lleve a eso a distinguir, tendría que crearlo necesariamente dentro de programas Revit, ¿no? Entonces, a eso me voy con parámetros de proyecto, es decir, que puedo ir creándolo dentro de un proyecto, ¿listo? Entonces, dentro de programas Revit, esos parámetros de proyecto, ¿sí? Necesariamente, y una parte muy importante, que esos parámetros que yo voy a crearlo no se pueden compartir con otros proyectos. Es decir, que si yo voy a colocar dentro de este proyecto, dentro de ese archivo RBT, ¿sí? Voy a crear mi parámetro, por ejemplo, de resistencia, como les indicaba, ¿no? O directamente, por ejemplo, ya he creado un parámetro de zonas, por ejemplo, ¿no? De zonas. Y yo se quiero, en este caso, compartir otro proyecto que yo ya estoy realizando, diferente al otro proyecto, estoy realizando, entonces no las puedo compartir con este parámetro, con este tipo de parámetros de proyecto. Es decir, que simplemente estos parámetros que creo van a ser propios simplemente de este proyecto. ¿Listo? Esa es la única desventaja de utilizar parámetros de proyecto. La ventaja sería que se crean rápido, ¿listo? Que se crean rápidos y no es necesario almacenarlos en un archivo, ¿listo? Que luego vamos a verlo, el cómo compartir entre proyectos, ¿listo? Ese es el único detalle. La desventaja es que no se puede compartir entre proyectos. La ventaja es que es rápido el de crear este parámetro de proyecto. Entonces, ¿cómo se crean estos parámetros de proyecto? ¿Listo? ¿Cómo se crean estos parámetros de proyecto? Directamente me paso a esta herramienta. ¿Listo? Vamos a irnos hacia programas Revit y me paso a lo que es la parte de gestionar. ¿Listo? Me paso a la gestión. Acá la ficha de gestión y dentro del grupo de configuración voy a irme a esta herramienta. ¿Sí? Que yo tengo acá parámetros de proyecto. Esta primera herramienta. Ahí está. ¿Listo? Parámetros de proyecto. Quizás deben tener bien el icono como a mí me muestra o bien el icono más el nombre, ¿no? Parámetros de proyecto. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic ahí. Damos clic y acá tenemos, ¿no? Primero, vamos a tener el nombre. Si bien acá pueden darle buscar los parámetros que ustedes tengan todo el proyecto, ¿no? Que en algún momento pueden tenerlas. ¿Listo? Pero en mi caso voy a crear un nuevo parámetro. Entonces le indico acá simplemente añadir parámetro. ¿Listo? Añadimos y me aparece esta la ventana. ¿Qué es lo que indica esta ventana? Lo que me indica es que primero vamos a indicar si va a ser un parámetro de proyecto o un parámetro compartido. ¿Sí? Entonces, un parámetro compartido, que luego les vamos a explicar, pero en mi caso no es un parámetro compartido, sino que un parámetro de proyecto. Y ahí bien claro indica que entre paréntesis, este parámetro de proyecto puede aparecer en tablas de planificaciones, pero no en etiquetas. En etiquetas
no puede aparecer, con etiqueta se refiere a los textos que llevan información del modelo, muy diferente a la herramienta de texto, porque estas etiquetas ya llevan información del modelo. ¿Listo? Entonces, no es necesario tenerlas en cuenta. ¿Listo? En nuestro caso, bueno, dentro del tema, ya con indicar tablas de planificación, estamos correctos. Es decir, que va a aparecer dentro de mis tablas de planificación para mostrarlas como dato, ¿no? Entonces, me quedo con parámetros de proyecto. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es crear este tipo de parámetro. Primero, dándole el nombre. ¿Listo? Dándole el nombre. Entonces, podemos darle un nombre, por ejemplo, de resistencia, por ejemplo. Resistencia, ¿sí? Resistencia de hormigón. ¿Listo? De hormigón. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a darle ese nombre. Y ahora lo que voy a hacer es indicarle dentro de disciplina, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puedo seleccionar común, eléctrico, energía, climatización, infraestructura, tuberías, infraestructural. Bueno, ¿a qué se refiere con estas opciones? ¿Por qué, o sea, elegirla? Esta opción es muy importante. Es para el siguiente parámetro. ¿Listo? El que yo señale acá va a depender mucho el tipo de parámetro en la cual va a distinguirse este parámetro. Es decir, qué tipo de parámetro va a tomar. ¿Listo? Si yo elijo común, despliego acá tipo de parámetro, tengo todas estas opciones para indicarle que este parámetro va a ser primero, quizás un texto, ¿sí? O sea, la información que se va a guardar dentro de resistencia de hormigón va a ser quizás un texto, un número entero, un ángulo, un área, un coste de área. Porque según a lo que yo elija acá, va a depender mucho el dato que yo voy a introducir acá. Si va a ser, por ejemplo, área, sí o sí tengo que introducir un dato de área y al final, por supuesto que se va a colocar en unidad de metro cuadrado. Directamente la unidad ya va a adoptar la unidad de área. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Si yo le voy a indicar un número entero, entonces tendré que colocar un número entero para distinguirlas. ¿Listo? Acá como número o tal vez un número, en este caso, número natural, o en este caso número con decimales, entonces coloco número. El ángulo de rotación, imagen y todo aquello, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a indicarle, por ejemplo, que sea de texto, ¿sí? O tal vez puedo indicarle que sea ya y entrándonos en lo que es la parte de, por ejemplo, si es una resistencia característica, ¿en qué unidades estaría? Estaría en unidades de fuerza sobre, en este caso, área, ¿no ve? Fuerza sobre área, ¿vale? Fuerza sobre área. Sería una unidad de fuerza sobre área. ¿Listo? Entonces, acá no tengo una unidad que me distinga de fuerza sobre área. Entonces sería más específico, ¿verdad? Entonces acá cambio y le indico estructural, porque seguramente, y bueno, es un parámetro de unidad de estructural, ¿verdad? Entonces acá despliego y ustedes van a tener más opciones para elegir que son propios de la disciplina estructural. Entonces, como les había indicado, es una unidad de fuerza sobre área. Entonces, aquello puede indicar. Acá, mira, tengo unidad de aceleración, fuerza superficial, ¿sí? Fuerza superficial. También tengo coeficiente, de desplazamientos, masa. Esto ya sería con masa simplemente con kilogramo nada más, ¿no? Masa por unidad de área, masa por unidad de longitud. Momento de inercia, periodo, área de longitud de refuerzo, coeficiente, área de superficie por unidad de longitud, coeficiente de dilatación, peso unitario, que sería esta la densidad específica el peso específico de un elemento, ¿no? El peso unitario. Velocidad, que sería la unidad de, perdón, fuerza sobre volumen, ¿no? Luego tengo peso y peso por unidad de longitud. Entonces, ¿cuál de ellos se asemejaría? Sería la fuerza superficial, ¿no? La fuerza superficial. Sería fuerza sobre área, ¿no? Como les indicaba. ¿Y esto va a estar agrupado en dónde? Bien, puede estar agrupado en análisis estructural. ¿A qué se refiere? Que este parámetro, como en algún momento teníamos, este parámetro, por ejemplo, está agrupado en gráficos, ¿no ve? Este parámetro que yo tengo de caja de sección está agrupado en extensión.
así sucesivamente. Entonces, ¿en dónde quiero agrupar este parámetro que voy a distinguir? Podría ser datos de identidad, análisis estructural y todo aquello. Entonces, yo le voy a indicar, por ejemplo, análisis estructural, ¿vale? Listo, entonces hasta ahí tenemos todos los datos que tenga nuestro proyecto. Ahora, un punto muy importante, estas dos opciones. Por eso tanto les insistía en distinguir un parámetro de tipo y un parámetro ejemplar. Y ya sabemos a qué se refiere un parámetro de tipo. Si yo requiero que sea un parámetro de tipo, por supuesto que el respectivo parámetro que estamos definiendo sea un parámetro de tipo, se va a introducir directamente dentro de editar tipo, en la ventana que supuestamente me aparecía ahí. ¿No ven? Ahí se va a colocar y a todos los tipos se va a cambiar. Y si es un parámetro ejemplar, seguramente va a aparecer en la paleta de propiedades acá. ¿No ven? Un parámetro ejemplar. Y ese parámetro ejemplar simplemente se va a cambiar al elemento que esté seleccionando. ¿Listo? Esa manera de ejemplo. Entonces voy a distinguirlo como un parámetro de tipo. ¿Vale? Listo. Ahora, entonces, en este punto voy a indicarle este parámetro que estoy creando, ¿a qué categorías va a pertenecer? Puedo indicarle simplemente a las categorías de zapatas, columnas, vigas, o directamente a todos los elementos de hormigón, ¿no? A todas las categorías que sean de hormigón. No puedo indicarle quizás a cubiertas. En algún momento quizás puedo tener elementos sí de hormigón. A ver, un caso extremo podría ser quizás de barandillas, ¿no? O bueno, emplazamientos, ¿sí? Que podrían ser o equipos o estructuras temporales, ¿no? Y hay categorías que no vale la pena colocarlas este parámetro, ¿no? Entonces va a afectar simplemente sus parámetros. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, entonces, por ejemplo, voy a indicarle que estos parámetros que estoy seleccionando, voy a indicar, por ejemplo, que simplemente afecten a las columnas, a los pilares estructurales, ¿no? Está con esa categoría. Entonces, activo el check de pilares estructurales. Recuerden que tengo pilares también. Estos serían los pilares arquitectónicos. ¿Listo? Entonces, cosa que nada que ver dentro de la parte estructural. ¿Listo? Entonces, habilito el check de pilares estructurales. También voy a habilitar el check de las zapatas. Entonces, la categoría de las zapatas serían cimentación estructural. Entonces, activo el check y quedaría. Entonces, recuerden que estoy activando el check de cimentación estructural y pilares estructurales. Y no así el de armazón estructural. Veamos cómo va a ser el efecto. ¿Listo? Le indicamos aceptar y ahora sí también le vamos a indicar aceptar. Y quedaría con eso. ¿Listo? Cesamos y queda. Y ahora veamos cómo va a ser el efecto. Recuerden que es un parámetro de tipo. Entonces selecciono las columnas, ¿no ve? Entonces las columnas están dentro de la categoría pilares estructurales, ¿no ve? Selecciono cualquier columna, me paso a la categoría, ¿no ve? Entonces esto es una categoría de pilares estructurales. Entonces no la encuentro acá porque no es un parámetro ejemplar. Entonces me paso acá a editar tipo. Dentro de editar tipo está en el grupo de análisis estructural. Y acá precisamente está el parámetro que hemos definido y hemos creado. ¿Listo? Y acá precisamente puedo colocar 21 megapascales, ¿no? Entonces puedo colocar, por ejemplo, 25 megapascales. Todas las columnas C3 van a tener una resistencia de hormigón 25 megapascales. Le indico ahí aplicar y quedaría. Pero las unidades están en kilonewton por metro cuadrado. Muy mal, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo modificar? Entonces me voy a aceptar, voy a cambiar las unidades de proyecto, me paso a la ficha gestionar y me paso nuevamente a la herramienta para unidades de proyecto, acá, en esta herramienta, ¿no? Allí. Me paso a unidades de proyecto y nuevamente, en común, ya saben que no va a estar, entonces busco en estructural. En estructural cambio su fuerza superficial, le doy clic acá y vamos a cambiar a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Listo? Kilogramo fuerza por metro cuadrado, acá tengo, ¿no? Que igual podemos manejarlo, o tal vez pudiéramos manejarlo en megapascales, ¿no? En megapascales, ahí está. En megapascales, en Newton. Aceptar y quedaría. Por ejemplo, selecciono acá, ¿listo? Seleccionamos, le indico acá editar tipo, y acá directamente cambia, ¿no? Esto sería 25 megapascales, ¿no? Ahí quedaría. Le indico ahí aceptar. Las unidades decimales igual pueden modificar, ¿sí? Ahí podemos ir nuevamente acá, clic ahí, nuevamente estructural, y acá cambio, ¿no? Entonces, con dos posiciones decimales. Bueno, eso ya depende mucho, a pesar de que está con dos posiciones decimales, acá el mismo programa o el algoritmo ya lo maneja con más decimales, ¿no? Que simplemente
Apreciación nada más, ¿no? Listo. Listo. Entonces, con esto estaríamos con 25 megapascales. Entonces, aceptar y quedaría, ¿no? Ya sabemos que tanto en las zapatas y columnas hemos definido aquello. Entonces, puedo seleccionar cualquier elemento que pertenezca a la categoría cimentación estructural. Selecciono, por ejemplo, la zapata combinada, perdón, zapata cosida, que también estaría dentro de la categoría cimentación estructural. Entonces, vas a editar tipo, y acá puedo indicarles resistencia del hormigón, 21 megapascales. Aceptar y quedaría con eso, ¿no? Eso estaría para todas las zapatas de 0,90 por 0,50. Entonces, si me acerco acá con esta columna, por ejemplo, que es muy diferente a la que han seleccionado anteriormente, no está con el dato. Entonces, acá puedo colocarle 21 megapascales y aceptar. De esa forma podemos ir llenando el dato de ese parámetro. ¿Listo? Ahora, este elemento que ustedes han seleccionado, recuerden que no hemos hecho pertenecer a los elementos de vigas. Si yo selecciono el elemento de viga, editar tipo, no está ese parámetro seleccionado. ¿Listo? Si yo requiero, y me he olvidado quizás en algún momento indicarle que este parámetro también afecte a la categoría de vigas, entonces me voy nuevamente a la herramienta. Voy a darle dos veces Escape, me paso la ficha de gestionar y nuevamente me paso a la herramienta de parámetros de proyecto. Me doy clic y acá selecciono el parámetro de resistencia de hormigón. Le indico modificar y nuevamente paso a esta tabla, ¿no ven? Que ya sabemos que ya no podemos modificar todavía el nombre, pero no así ya la disciplina ni el tipo de parámetros, porque ya hay datos introducidos con el mismo dato. Y para el mismo programa va a ser un poco de interferir algunos datos, ¿no? Muy importante aquello. Luego en categorías, le indico acá que afecte también a la categoría de vigas, pero la categoría en este caso las vigas no se encuentran con ese nombre como categoría dentro de programas Revit, sino como el nombre de armazón estructural. Entonces buscamos la categoría armazón estructural, acá está. Activamos el check, le indico aceptar y quedaría. Selecciono ahora las vigas y me paso a la paleta de propiedades. Le indico ahora sí editar tipo y recién, ¿no? Recién aparece el parámetro de resistencia de hormigón. Y esto estaría para, por ejemplo, 21 megapascales. Le indico aceptar y quedaría con eso, ¿no? De esa forma podemos ir creando los parámetros de proyecto. Y recuerden muy bien que este parámetro de proyecto simplemente están dentro, o simplemente van a estar dentro de este proyecto nada más. Y no las puedo compartir con otro proyecto. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta quizás ahí al respecto? ¿Sí? Bueno, perdón, mis disculpas, les voy a compartir al finalizar de la clase el archivo PDF de las diapositivas. ¿Listo? Mis disculpas, me olvidé compartirles, ¿ya? Pero ya va a estar dentro de la plataforma del Google Drive que se les ha compartido en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan introducirla. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la parte de los parámetros compartidos, muy diferente a los parámetros de proyecto. ¿Listo? ¿Cuál es la definición de los parámetros compartidos? Los parámetros compartidos son definiciones de parámetros que se pueden utilizar en varias familias o proyectos. Es decir, todo lo contrario a los parámetros de proyecto, ¿no? Y un aviso muy importante, como indica acá, ¿sí? La información almacenada en los parámetros compartidos se pueden compartir con otros proyectos, familias y tablas de planificación, ¿no? Muy importante. Entonces, cosa que en algún momento podríamos necesitar, ¿no? Que esos parámetros de proyecto que hayamos utilizado dentro de un proyecto, que mejor, digamos, no estar creando nuevamente en otro proyecto, compartirlas en otro proyecto y listo, ¿no? No estar haciendo el mismo procedimiento de estar creando y todo aquello. Entonces, ¿qué mejor? Utilizar parámetros compartidos, ¿listo? Eso sí, se puede compartir entre archivos de proyecto. Entonces, estos parámetros de proyecto, a la misma vez, se almacenan en un archivo TXT, ¿listo? Donde se van a almacenar todos los parámetros que nosotros vayamos a crear en nuestro archivo. Cosa que este archivo TXT lo podemos facilitar en otro proyecto y directamente hacer reconocer este archivo TXT donde ya van a estar almacenados todos nuestros proyectos. ¿Listo?
Sugerencia. Este archivo TXT donde ustedes van a guardar sus archivos de proyecto y se va a guardar como un archivo TXT en su equipo, lo que les sugiero es que lo puedan guardar en un lugar o en una carpeta donde no puedan moverlo, donde no lo puedan mover. ¿Listo? Puede estar siempre en esa carpeta. Entonces, eso a manera de sugerencia, porque a veces, sí, a veces cuando ustedes utilizan parámetros compartidos, ¿sí? Y precisamente si ustedes requieren hacerlos reconocer estos archivos TXT, ¿sí? En otros proyectos y desean abrirlo y lo cambian de ruta, a veces aparece un error, ¿listo? Aparece un error de que se ha movido el archivo TXT y a veces, en algún momento, el mismo algoritmo del programa Revit no lo halla y te aparece un error y hasta a veces, y me ha sucedido, que al reconocer y buscar ese archivo TXT, el programa Revit empieza en este caso, en pocas palabras, a flaquear y ya no se vuelve a abrir el archivo. Eso es a manera crítica, ¿no? Ya en las versiones recientes lo han tratado de precisamente ese error arreglarlo, entonces ya se ha arreglado, si hay una buena interferencia. A pesar que, digamos, hay esos cambios de rutas de tus archivos TXT, es mejor prevenir, ¿no? Y ya desde ahora, pues les indico que no lo hagan eso, siempre traten de mantener, porque estos parámetros que ustedes van a utilizar en varios proyectos, por eso es a lo que me refiero, que no lo pueden mover en ningún caso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se crean estos archivos, perdón, estos parámetros compartidos? Pues simplemente dentro de programas Revit vamos a la ficha gestionar. ¿Listo? Dentro de la ficha gestionar, ustedes se van a pasar nuevamente al grupo de configuración. Y acá en la herramienta que ustedes tienen acá, lo que es la parte de parámetros compartidos, acá está. ¿Sí? Estas, ¿no? ¿Sí? Perdón, ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Esa sería, ¿no? Ahí están los parámetros compartidos. Ustedes le dan clic en esa herramienta, ¿sí? Y les va a lanzar otra nueva ventana, ¿vale? Bueno, acá, por ejemplo, si ustedes utilizan algunos plugins, ¿sí? Seguramente se va a anclar sus propios parámetros de ese tipo de plugin, ¿no? Entonces, o ese addings, o bueno, para algunos que digamos recientemente están escuchando hablar esa palabra de plugins o addings, son aplicaciones que nos ayudan a automatizar algunos procesos dentro de programas Revit, ¿listo? Como así, digamos, por ejemplo, colocar el acero de refuerzo con un adding, ¿no? Se puede colocar rápidamente configurando, colocando sus parámetros, se puede colocar rápidamente el acero de refuerzo. Son automatizaciones que nos ayudan rápidamente a introducirlas, ¿no? Y cada adding, por supuesto, tiene sus propias configuraciones, como ahora ustedes pueden ver, sus propios parámetros, ¿vale? Entonces, estos parámetros quizás ustedes no lo deben tener, ¿no? Entonces, porque yo lo tengo anclado con el programa CCI, ¿listo? Entonces, para mí, en estos casos, no requiero, ¿vale? Entonces, ustedes seguramente esto deben tener bloqueado y tal vez ni nada de esta parte, ¿no? Entonces, simplemente deben tener quizás habilitado la ficha de, bien el botón de crear o bien el botón de nuevo, de grupos, ¿listo? Entonces, primero, para crear ese archivo TXT en algún momento que les había indicado, donde vamos a almacenar, es primero crear ese archivo TXT. Entonces, lo que voy a hacer es indicarle acá crear, ¿sí? Le voy a indicar crear y vamos a esperar, en este caso, voy a crear ese archivo, ¿listo? Entonces, ustedes ubican la carpeta, acá ustedes ubican la carpeta donde ustedes desean guardar, ¿listo? Como les digo, ustedes guárdenlo en un lugar donde no puedan mover. Y ya ese archivo TXT, manéjenlo como un archivo, eh, en este caso como un archivo que no se vaya a mover, ¿no? Entonces, 03. Voy a crear una nueva carpeta, ¿sí? Acá ya he ingresado la carpeta necesariamente, ¿sí? Ya he ubicado la carpeta por si acaso, donde voy a guardar. Voy a darle clic derecho, nuevo, carpeta, y vamos a introducir 03. Voy a colocarle parámetros compartidos, ¿listo? Esto igual les voy a pasar, ¿vale? Parámetros compartidos. Listo. Doble clic, ingresamos
Y acá vamos a colocarle el nombre del archivo TXT, ¿listo? Donde se va a almacenar todos nuestros parámetros. Entonces voy a indicarle parámetros compartidos, ¿sí? Voy a colocarle tarifa de ingeniería, ¿sí? Para distinguirlo, y voy a colocarle parámetros compartidos. Ahí, voy a darles abreviación. ¿Listo? Ahí está. Entonces ustedes ya pueden darle parámetros compartidos y su nombre, ¿no? Entonces, cosa que ustedes puedan distinguir. Entonces voy a darle acá clic en guardar, ¿vale? Entonces, como ustedes han podido ver, todo estoy reiniciando desde cero, ¿vale? Ahora, si ustedes quieren hacer reconocer, en un caso, cuando ya ustedes realicen la creación de todos sus parámetros compartidos y lo almacenen dentro de este archivo TXT, y ustedes requieren abrir en otro proyecto esos parámetros compartidos, entonces le dan clic en examinar y buscan el archivo TXT donde ustedes hayan guardado y lo hacen reconocer y le abren y seguramente vas a reconocer todos sus parámetros que hayan guardado. ¿Vale? Como nos vamos a hacer con las otras especialidades. Vamos a hacer una manera de ejemplo, pero eso como adelanto nada más. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces le indico ahí crear y queda como parámetros. Entonces acá con estas con estos botones que ustedes tienen ahí deshabilitados, tienen para crear los parámetros. Luego, con esta parte inferior, todos los botones que ustedes ven ahí, tienen para crear grupos. ¿Listo? Entonces, de manera dinámica, ustedes pueden crearse grupos en las cuales van a ingresar sus parámetros, ¿no? El siguiente paso sería el de crear un grupo. Es decir, que podemos crearnos unos grupos, por ejemplo, para cómputos métricos, específico para cómputos métricos, ¿no? Luego otro grupo para, por ejemplo, modela, ¿no? Modelado. ¿Listo? Estos parámetros van a pertenecer quizás para cómputos métricos, por ejemplo, largo, alto, ancho y alto, ¿no? Luego, otros parámetros para modelado, como les indicaba, ¿no? El de resistencia, característica, podría ser otro para modelado, podría ser, por ejemplo, el de habitaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, pueden haber algunos parámetros que les puede ayudar en el modelado, ¿no? O quizás informaciones que pueden relacionar con el modelo. ¿Listo? Queda. Entonces, como les digo, pueden crearse varios grupos en los cuales puede pertenecer cada parámetro que ustedes van a crear. ¿Listo? Entonces, le dan clic en nuevo. Voy a crear mi primer grupito. ¿Listo? Este es con el que vamos a ir en toda la clase. Entonces, estamos viendo lo que es la parte de cómputos métricos, entonces voy a darle acá el nombre de cómputos métricos. ¿Listo? Cómputos métricos. Listo, entonces le indico ahí aceptar y quedaría. ¿Listo? Ahí hemos creado nuestro grupo. Entonces, recién ustedes notarán que el primer botón de parámetros se empieza a habilitar. Es decir, que estamos listos para crear nuestro primer parámetro para almacenarlo dentro del grupo de cómputos métricos, ¿no? Le indicamos nuevo parámetro y acá definimos, ¿no? Primero, vamos a indicarle, por ejemplo, la unidad. ¿Listo? ¿Les parece? La unidad. Entonces, el parámetro de unidad que voy a tener dentro de mi planilla de cómputos métricos. ¿Listo? Entonces, estoy definiendo ya ese parámetro. Entonces, como ustedes han podido ver, no tengo ese parámetro de unidad en cada elemento, ¿no ven? Si ustedes pueden ver, no tengo ese parámetro de sistema, si así por decirlo. Entonces, voy a crearme como parámetro compartido la columna de unidad que entra dentro de mi planilla de cómputos métricos, ¿verdad? Entonces, ok. Ahora, este parámetro de unidad, ¿qué se va a almacenar? Entonces empecemos a analizar aquello. Entonces se va a colocar en algún momento un texto, ¿verdad? Un texto de metros cúbicos, se va a colocar, por ejemplo, el de metros cuadrados, kilogramo fuerza, en algún momento se va a colocar pieza, ¿sí? ¿Qué otras unidades más tenemos? De litros, ¿no? Esto ya es como una unidad como un parámetro de texto, ¿no? Es un parámetro de texto, ¿no? Entonces, ¿por qué? O directamente no es necesario sacar quizás la unidad, si es necesario, ¿no? Entonces, en algún momento sí vamos a necesitar este parámetro, ¿no? Entonces, este parámetro que vamos a almacenar esos datos sería un parámetro de texto. Entonces, acá me voy a disciplina común, está bien, y en tipo de parámetro sería texto, ¿no? El que vamos a los datos que vamos a almacenar dentro del parámetro de texto, perdón, dentro del parámetro de unidad va a ser texto, ¿no? Queda. Y ahora sí le damos clic en aceptar y quedaría con eso. ¿Listo?
Nuevamente le indico acá nuevo, ¿sí? Si ustedes le quieren cambiar, colocar otro nombre, por ejemplo, voy a darle largo, ¿listo? Largo. Entonces, voy a darle igual, disciplina, común, y veamos qué información vamos a introducir sobre este parámetro, ¿no? En la columna de largo, ¿no ve? En algún momento habíamos definido nuestra planilla de cómputos métricos, ¿sí? Bueno, si alguien ahí, voy a buscar esa planillita, perdón, ¿sí? En la cual vamos a definir. Acá está, ¿no? A ver, vamos a irnos acá para que ustedes tengan. Ah, bueno, no lo tengo dentro de esta diapositiva. ¿Listo? De un momento, por favor, voy a abrirlo, esa diapositiva. ¿Sí? Entonces, vamos a, ya, como estamos nuevamente manejando lo que es la parte de, acá está. ¿Sí? Entonces, a manera de ejemplo, ya estamos un poquito aplicando y entrándonos un poco a nuestra planilla de contos métricos, ¿no? Nuestra planilla de contos métricos, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, a ver, acá está, ¿no? Entonces ya habríamos creado la unidad, ¿no? El número de veces puede salir ya dentro de mi modelo. Por ejemplo, el largo, ¿no? Este parámetro, ¿no? Entonces en el argumento quizás podríamos necesitar. Entonces acá dentro del programa Revit voy a definir aquello. Entonces largo. Entonces, ¿cómo se almacena dentro del largo? Ya en el argumento habíamos visto que sería la unidad de longitud, ¿no? La unidad de longitud es la que se va a almacenar dentro del largo, ¿no? Normalmente siempre va a ser longitud, ¿no? En metros, ¿listo? Entonces acá busco en común, estaría la longitud. Entonces busco acá la unidad de longitud. Listo. Con eso estaría quedando. Y le damos clic en aceptar. De esa forma práctica, ustedes pueden ir creando sus parámetros en la, y también la unidad que se va a almacenar dentro de ese parámetro. ¿Listo? Muy importante aquello. ¿Vale? Listo, entonces con eso hemos creado nuestros parámetros dentro de ese archivo TXT. ¿Listo? Esto ya está almacenado dentro del archivo TXT. ¿Listo? Listo. Entonces acá le damos clic en aceptar. ¿Listo? Aceptar. Hasta ahí, simplemente hemos creado los parámetros dentro de mi archivo TXT. Entonces, ¿cómo ahora hago reconocer esos archivos TXT, esos parámetros dentro de mi modelo o dentro de mi proyecto? Pues nuevamente me paso a parámetros de proyecto. ¿Listo? Parámetros de proyecto. A pesar que hemos entrado a la misma ventana con parámetros de proyecto con el anterior tema, pero ahora dándole clic añadir, estamos viendo acá la misma ventana, pero la diferencia de que este tipo de parámetro ya no es un parámetro de proyecto, sino que un parámetro compartido, ¿no ve? Ya es un parámetro compartido. Y ahí precisamente me indica, entre paréntesis, puede convertirse en varios proyectos, perdón, puede compartirse en varios proyectos y familias, exportarse a OBDC y aparecer en tablas de planificaciones y etiquetas. Con indicar que aparezcan tablas de planificación, estoy más que feliz, ¿no? Para nuestro caso, ¿listo? Para el curso. Entonces habilitamos la opción de parámetro compartido y ustedes notarán que el nombre, la disciplina, se bloquean. Es por la situación de que estos tres datos van a estar dentro del parámetro compartido. ¿Listo? El que yo voy a seleccionar dentro de esa opción. ¿Listo? Entonces, si ustedes requieren que esté dentro de ese elemento, de ese parámetro, ¿sí? Y estos datos precisamente ya lo hemos definido al momento de crear el parámetro compartido, ¿verdad? Entonces, directamente se va a sincronizar con todo lo que había definido en mi parámetro compartido. Entonces, ahora le indico seleccionar y precisamente ustedes tienen el grupo y si ustedes van a tener más grupos acá, seguramente van a tenerlo acá, ¿no? Entonces, en mi caso, simplemente tengo un grupo de cómputos métricos. Y precisamente acá están los parámetros que hemos creado. Si ustedes desean editarlos, le dan clic en editar y pueden editar. Nuevamente se pasan a la misma ventana donde teníamos al momento de crear un parámetro compartido. ¿Listo? Entonces, de esa forma pueden ir manejando. Entonces, en mi caso voy a utilizar la unidad.
¿Listo? Voy a seleccionar la unidad, le indico ahora sí aceptar y quedaría. ¿Listo? Queda. Entonces ya sabemos. Y la única opción que está habilitado que puedo modificarla es el de agrupar parámetro en qué lugar, como les indicaba acá. ¿No ve? Este parámetro de nivel de detalle está agrupado en gráficos. Este parámetro de recortar vista está agrupado en extensión. Entonces, ¿en qué lugar deseo colocar este parámetro? Entonces, lo que más me sería factible, miren ustedes que tengo varios elementos, procesos de fases, propiedades de modelos, resultados y análisis, segmentos, un grupo que pues se asemeje o que esté dentro de en este caso, dentro de lo que va a estar asemejado, ¿no? Entonces, relacionado, entonces podemos darles, en este caso, tal vez datos de identidad o en este caso otros, ¿no? ¿Sí? O proceso por fases, ya ustedes verán, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a indicarle en datos de identidad. ¿Listo? En datos de identidad. Ahora, este parámetro puede ser de tipo o bien de ejemplar. Ahí ya ustedes verán cómo lo pueden manejar. ¿Listo? Porque en algún momento va a haber algunos elementos que se van a definir a través de tipo y otros elementos a través de ejemplar. ¿Listo? Como por ejemplo las vigas, ¿no? Como por ejemplo las vigas. Y ya les había indicado en algún momento, cuando hemos visto el claro ejemplo de la longitud, ¿no? Si yo, en este caso, fuera un parámetro de altura de una viga, sí que estoy definiendo, entonces sería un parámetro de tipo, ¿verdad? Un parámetro de tipo, ¿no? La altura h, ¿no? Ahora, si fuera un parámetro que va a cambiar en todo el modelo, entonces sería un parámetro ejemplar. El de longitud es el que va a cambiar en todo mi modelo. Pero esto sí se va a mantener estático, entonces, ¿qué mejor? Colocarlo como tipo. ¿Listo? Entonces, con eso quedaría. Entonces, en mi caso, voy a dejarlo como tipo, ¿vale? Y nuevamente, lo mismo que el anterior. ¿A qué categorías va a pertenecer? Por ejemplo, voy a colocarle cimentación estructural, armazón estructural. También vamos a colocar, por ejemplo, pilares estructurales. ¿Listo? Muros también vamos a colocar, todo aquí. Le indico aceptar. Y ahora sí también le damos clic en aceptar. Ahora sí está recién dentro del proyecto. Selección. Recuerden que habíamos habilitado los muros. Entonces selecciono un muro, me paso a editar tipo y colocamos acá en unidad. Y precisamente en datos de identidad habíamos almacenado ese grupo. Y acá está el parámetro respectivo. Unidad, ¿no? Y acá puedo colocar metros cúbicos en texto. MC y le indico aceptar. Y seguramente se va a cambiar para todos los tipos respectivos. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Bueno. Entonces de esa forma creamos los parámetros compartidos. ¿Listo? Bueno, ahí me lanzan una pregunta también ahí, Juan Carlos. ¿Cómo puedo crear un grupo? Ahí nos muestra en los ejemplares. Por favor, ahí. Ya. ¿Te refieres, por favor, ahí me comentas esta? ¿Estos grupos te refieres? Por favor, ahí, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¿A estos grupos te refieres? ¿O a cuáles grupos? Sí, o tal vez ahí pueden ser más específico con los ejemplares. Aló, sí, buenas noches. Sí, Yo le decía, ese grupo que usted menciona, por ejemplo, en la tabla de propiedades, hay extensión, cámara, si, pues, si se puede crear un grupo específico, por decirle, de cómputos métricos, ¿no? Donde pueden aparecer la unidad, el largo, ancho, ahí específicos, ¿no? Y hacer acá, ¿no? El que, ahí en la tabla de propiedades, ahí, donde podemos ver al lado acá. izquierdo.
¿Listo? Al lado izquierdo Ah, acá. sí, ahí, Eh, por ejemplo, los gráficos, el grupo de gráficos, tenemos el grupo de extensiones. Por eso, si hay posibilidad de crear un grupo específico que nos diga cámara, digamos, cómputo métrico, ¿no? Donde ya. podamos seleccionar profundidad, largo, ancho. Sí, Esa era mi. lo de malo, lamentablemente eso no se puede por la situación del sistema del mismo programa Revit, ¿no? Entonces, ya que maneja programas Revit un cierto algoritmo, ¿sí? Entonces acá, como les indicaba, si ustedes seleccionan, le indican, por ejemplo, perdón, acá, parámetros de proyecto, ¿sí? Acá precisamente no nos da esa opción, ¿no? De modificar aquello, así como las unidades, ¿no? No se puede crear unidades que quizás en algún momento podríamos manejar, ¿no? Y ya ustedes han visto las de kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, no se encuentran, porque ya están configurados dentro del sistema, ya que eso, digamos, sería entrar a la caja de Pandora, si se podría decir así, del programa Revit, ¿no? Y formatear todo eso. Entonces, hay algunas cositas que quizás no se van a poder, como les indico, esta parte de agrupar el parámetro en, que nos indica, como les indico, esta parte de agrupar este parámetro, lamentable no se puede. ¿Listo? Pero yo, como les indico, pueden buscar un parámetro, un grupo en la cual podría relacionarse el parámetro que estoy creando, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Lamentablemente no se puede aquello, pero como les digo, pueden buscar un grupo relacionado o que se relacione mi parámetro con ello. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Listo. No hay de qué. Entonces, ¿alguna otra pregunta quizás por ahí? Vale. Entonces, bueno, nos está venciendo un poquito la hora. Entonces, con eso vamos a quedar la clase hasta ahí y ya el día lunes continuamos con normalidad, ¿vale? Si no hay más preguntas, estaríamos quedando la clase de hoy hasta ahí, ¿vale?